A ver, vamos a ver que este video vamos a aquí. Eso es, creo que ya estamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Excelente, todo bien, todo bien. Qué bueno, me alegro. Buenos días a todos. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Listos para aprender más. Buenos días a todos. Bueno. Vamos a ajustar esta cosa por aquí. O esta cosa por acá. Ok. Vamos a ajustar aquí. Bueno, pues vamos a como en las carreras. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Ok, pues vamos a arrancar entonces. Me dicen por favor si pueden ver la pantalla, si ya están viendo la presentación. Sí se ve. Sí, Sí, ya se ve. fabuloso. Bueno, pues arrancamos si están de acuerdo para ser puntuales todos los que hoy estamos aquí en la sesión. Y pues habíamos dejado pendiente el tema de cómo hacer pricing. Recordarán ustedes que la última sesión lo que estuvimos platicando justamente era el cómo tratar de abordar de una manera un poco diferente, ¿no? Un poquito más segura y podemos decirlo de esta manera un poco más profesional, el tema de los precios. Dijimos que el precio es un tema muy delicado porque tiene un efecto directo y proporcional sobre el desplazamiento del producto. Al final, exportar no es otra cosa más que vender, ¿no? Vender, pero vender en otro lugar. Vender en el extranjero que nos dé prestigio, que nos dé benchmarking, que nos dé moneda dura, que nos dé más oxígeno financiero, pero el precio forma parte esencial de que el producto se desplace o no. Dijimos entonces que había 5 elementos o comentamos 5 elementos muy generales, iniciales, que teníamos que considerar antes de ponernos nosotros a determinar números, ¿no? Estos números del precio. Y luego dijimos que había 2 herramientas que son, digamos, las más utilizadas para el tema de establecer precios. Una que es muy común, muy utilizada, muy sencilla, muy básica, es un sistema que se llama agregativo porque va sumando. ¿Y qué es lo que suma? Suma gastos y costos, ¿no? Que dijimos que se llamaba costing. También dijimos que es el sistema que más se utiliza, digamos, históricamente nos lo vamos transmitiendo todos y para muchos representa la manera más sencilla, más fácil de abordar el tema de los precios. Pero también dijimos que había un riesgo enorme. ¿Alguien me puede decir cuál era ese riesgo enorme, gigantesco, horroroso, tremendo al que nos vamos a enfrentar si utilizamos costing? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿A que no puedes garantizar el buen arribo de la mercancía con el cliente? Por ahí va Laura. Hola, Laura. Por ahí va, sí va, por ahí, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me pueda ayudar así a aterrizarlo un poquito más de lo que dijo Laura? Buen día. Olga. Ah. Pero va a estar muy fácil, ¿no? O sea, Pierdes el control de la cadena de distribución, ¿no? Exacto, también, efectivamente, lo que dice Laura, lo que dice Gabriela, tienen toda la razón. El gran riesgo de utilizar el costing es que pierdes el control de tu cadena de distribución. ¿Y qué es lo que pasa cuando pierdes control de tu cadena de distribución? Que hablando de precios, obviamente, que nunca sabes en qué precio o cuál es el precio con el que vas a salir en el mercado de destino. Pero les dije que esto se aplica no nada más para mercados de exportación, eso también aplica para los mercados locales. O sea, esas herramientas con mayor seguridad las podemos usar en mercados internacionales porque es mucho más complejo, porque tenemos más riesgos, porque enfrentamos situaciones más complicadas, más complejas, más difíciles a distancia, otros idiomas, otro tipo de cultura, otros consumidores, distribuidores, intermediarios. Pero si yo vendo en mi propio mercado local, también estas herramientas, por supuesto que me sirven, ¿no? Entonces, matamos 2 pájaros de un tiro, revisen su actividad comercial general. Entonces, efectivamente, si yo pierdo control
de mi cadena de distribución, lo que yo no voy a saber nunca es cuál es el precio de venta al público, me voy a referir como PVP o PVP, es el precio de venta al público el cual sale, con el cual va a salir mi producto. Y decíamos que teníamos dos caminos que pueden ser los dos un problema. Uno es que mi producto salga con un precio muy alto, lo cual va a significar una pérdida, digamos, de imagen ante el consumidor, porque cuando lo vean ahí y digan, ah, qué producto tan interesante, pero luego ven el precio y el consumidor diga en su cabeza, que están locos, esto no vale lo que cuesta, tienes un problema porque has quemado tu marca. Porque el consumidor, muchas veces nosotros como consumidores, pongámonos del otro lado. ¿Cuántas veces nos habrá pasado que decimos eso de un producto o un servicio? No, 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 es carísimo, no cuesta. Y luego lo vuelves a ver y te acuerdas. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque la imagen del producto lo es todo. O sea, en la mente del consumidor, recuerda tú que lo que el consumidor piensa es ley. Así tú tengas el mejor producto, tengas el mejor sistema, seas la mejor empresa, ¿no? Si en la mente de tu consumidor tú eres caro, punto. Y tú puedes decir, es que mi producto es único, es que hace esto, es que tiene lo otro, punto. Si en la mente del consumidor eres caro, se acabó. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo manejamos esto, porque si dejamos en la mente del consumidor que nuestro producto sale caro, se acabó el tema, no va a haber desplazamiento. El otro camino era que saliéramos mucho más baratos o más bajo del valor del consumidor, que el consumidor le da. Esto significa que tú puedes aumentar el precio, pero tiene un costo que vamos a ver más adelante. Y ese costo fundamentalmente es dar más de lo que el cliente de lo que en ese momento le estás dando para que te acepte un aumento de precios así nada más. Porque si tú aumentas precio nada más porque te da la gana, porque te equivocaste y tenía que ser más alto, el consumidor lo que va a hacer es compararte. Y te va a decir, ah, oye, pues la semana pasada me costaba 3 y ahora me cuesta 4. ¿Y por qué lo subieron? Y va a ver el competidor que está a un lado y cuesta lo mismo que la semana pasada y tienes probabilidades de que mejor elija al competidor porque no ha subido precio. Y esto es simplemente esta es una decisión mental, totalmente mental, bueno, mental y emocional, no lo vamos a platicar, pero tiene mucho que ver esta parte emocional también de decir, pues no tengo por qué pagarte más, o sea, si el otro vale lo mismo, ¿por qué te lo voy a pagar a ti? Y vuelvo a insistir, tú puedes decir lo que quieras de tu producto, puedes tener la mejor oferta de valor, muy bien establecida, muy bien planteada, pero si para el consumidor eres malo, eres caro, eso es la realidad. Acuérdate la regla fundamental en las ventas, una de varias, es la percepción en la mente del consumidor es ley. Por lo tanto, lo que tú trabajes o dejes de trabajar en la mente de tu cliente, entiéndase distribuidor, importador o cliente final, eso es lo que van a pensar de ti. Entonces, el sistema que nos ayuda a eliminar estas posibilidades, que nos limita casi a cero la posibilidad de equivocarnos en el precio que vamos a poner, se llama pricing. Y dijimos que el pricing fundamentalmente, perdón, voy a ponerlo aquí como pantalla completa para que lo podamos visualizar un poquito mejor, ¿vale? Dijimos que el pricing fundamentalmente arranca con un precio de mercado. Dijimos que la base de establecer un pricing, la primera era elegir con quién vamos a competir. Miren, vamos a ir directamente a cómo se hace un pricing. Tenemos 9 reglas, muy sencillas porque además van en lógica, es como una cascada, eso es como una cascada lógica. Lo primero que te pide el pricing para que hagas un precio correcto es identifica el precio de un competidor. O sea, en otras palabras, primero tienes que identificar contra quién quieres competir. Dijimos que uno de los graves errores que cometemos es creer que competimos contra toda la categoría. No. Si yo vendo un refresco, yo no compito contra toda la categoría de refrescos. Yo compito dentro de esa categoría de esa industria, compito con los productos que más se asemejen a mí o que sean idénticos a mí o que tengan la misma función que yo. Lo primero es buscar el producto que más se parezca a mí. Por lo tanto, si mi refresco es un refresco light, pues tengo que enfocarme en los refrescos light. Y si además mi refresco light es un refresco sabor toronja, pues entonces trataré de enfocarme en los competidores que son lights y que además tienen sabor, ¿no? O sea, si yo me enfoco directamente en Coca-Cola Light y le quiero tumbar y pegar a Coca-Cola con un Square Light, como que no va muy bien la lógica ahí. ¿Por qué? Pues porque no es el mismo, bueno, puede ser el mismo consumidor, pero no es el mismo producto. Por lo tanto,
¿Qué estás haciendo tú queriéndole quitar a Coca-Cola cuando el consumidor de Coca-Cola, cuando busca Coca-Cola, la busca, punto? Cuando quiera un refresco de toronja o un refresco de sabor, buscará otros y ahí estarás tú. Por eso, lo más importante es que elijas quién es el precio de competidor. Y esto también pasa, por ejemplo, en cualquier industria, ¿eh? La industria de los muebles también, por supuesto, pasa. Vamos a platicar en las siguientes sesiones, en la próxima semana, vamos a hablar lo de la parte de estrategia comercial. Y ahí tiene mucho que ver esto, lo vamos a retomar, cómo elijo contra quién compito, cómo me decido contra quién competir. Entonces, primero, te vas a enfocar en quién competir. ¿En dónde? Obviamente en el mercado de destino. Esto no lo haces en tu mercado local, a menos que sean los mismos productos que te vas a encontrar en el destino. Pero lo ideal es que investigues o te investiguen quiénes son esos productos allá. Que ahora, como yo les decía, es muy fácil, porque hace 20 años teníamos que subirnos a un avión y teníamos que cruzar el océano para ir a ver un punto de venta y ver contra quién competíamos. Y hoy, sentado ahí en tu casa, en tu oficina, te puedes meter a través de web y puedes ver toda la oferta de productos en todas las gamas de industrias que prácticamente hay. Si vendes bicicletas, si vendes sillas, si vendes comedores, si vendes puff, si vendes arena para gato, si vendes shampoo para mascotas, si vendes frutas y verduras, si vendes libros, si vendes... Te puedes meter ya a todo lo que quieras saber. Por lo tanto, nos sobra información. Entonces, uno, identifica al competidor y por ende, cuando identifiques contra quién vas a competir realmente, vas a identificar su precio. Obviamente tienes que saber a quién le quieres vender. Esto parece ridículo, parece tonto, pero no lo es. Muchas empresas, y yo les aseguro que no por ser, no quiero verme mal diciendo esto, ni mucho menos, pero sí retarlos a ustedes, a cada uno, a que haga esta reflexión. ¿Realmente saben ustedes quién es su comprador? Porque acuérdense que hay compradores, hay usuarios y hay recomendadores de producto o de servicios. Entonces, ¿te estás enfocando a quién debe ser o no? Eso ya lo veremos en estrategia comercial, pero lo primero ya dijimos, identifica tu competidor. Obviamente, tiene mucho que ver con el perfil del comprador o del consumidor final. Esto quiere decir segmentación. Debes de saber a quién le quieres vender. Cuando tú ya sabes a quién le quieres vender, entonces vas a identificar quiénes son los competidores que ofrecen productos a ese tipo de clientes o ese tipo de consumidores y por lo tanto identificas el precio. Punto 1. 2, ya cuando tú tengas el precio, ahora es tu responsabilidad aquí establecer el precio al que tú quieres salir. Fíjate, aquí ya es una decisión tuya, ¿eh? Aquí ya no hay técnica. Aquí simplemente es decide. Imagínate que el precio de tu competidor cuesta 1. Precio de venta al público. Acuérdense que vamos a partir del precio final. No vamos a partir de nuestro costo, vamos a partir del mercado de destino. Por eso el sistema se llama precios basados en competencia. Entonces, ya identifiqué quién es, ya sé cuánto cuesta, cuál es el precio de venta público. Ahora determino cuál quiero que sea mi precio en el mercado. Imagínate que quiero vender en Argentina o en Chile. Bueno, pues mi competidor cuesta $1 en precio de venta al público. Aquí mi decisión es salir arriba, salir igual o salir por debajo. Esa decisión la tomas tú. ¿Basado en qué? Pues basado en tu estrategia, en tus conocimientos, en la confianza en tu producto, las ventajas competitivas, diferencias que tengas, la calidad, la comunicación, lo que vayas a invertir, bueno, un montón de cosas que veremos en estrategia comercial. Pero tú ya tienes que decidir. Si tú decides salir más caro, es porque entonces quieres ser el líder vía premium price. Y ahí debes de tener ciertas características para que puedas sustentar que vas a ser el más caro. O sea, oye, voy a salir a 1.10. Perfecto, vas a ser más caro que tu principal competidor. Pero tienes que estar muy seguro de cómo vas a sustentarle al consumidor que vas a ser más caro que al principal competidor ahí. 2, oye, no, quiero salir igual. Bueno, es una estrategia de par a par. Eso quiere decir que tu producto puede ser mejor, pero le estás dando una ventaja al consumidor porque vas a salir al precio del competidor más importante. O 3, no, aunque mi producto pueda ser igual o mejor que el competidor, quiero tener una pequeña ventaja competitiva a través del precio. Y decido que en lugar de 2 salgo a 1.90, o 1.95, o 1.98, o 1.80, o 1.20. Tú sabrás. Ya lo decides tú con base en tu propia estrategia. Lo más importante es que ya sabes cuánto cuesta el competidor
al que le tienes que robar mercado y participación. Eso es lo más importante, porque te imaginas tú que cueste 2 y que tú quieras salir a 4, no tiene sentido. O que cueste 2 y que tú quieras salir a 50 céntimos, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Bueno, 3. Tienes que, aquí es donde ya comienza la cadena de valor, ¿vale? Después de estos 2 primeros puntos ya comienza la cadena de valor. Acuérdense que lo comentamos la sesión pasada. Todos los gastos, todas las erogaciones, todas las inversiones que hay que hacer para que el producto se venda, llegue y se venda. Entonces, lo primero que tienes que identificar es si paga un impuesto el producto en el punto de destino. Oye, un mueble puesto en un punto de exhibición en Estados Unidos, en Canadá o en Inglaterra, o donde vayas, ¿paga un impuesto o no? Por ejemplo, aquí en Europa los alimentos pagan IVA, ¿sí? En México no pagas IVA, aquí sí. Por lo tanto, tienes que identificar cuánto y se lo restas, porque ahora a partir de aquí, todos los gastos que vamos a identificar hacia atrás, los vamos a ir restando de la base anterior. Ahora lo vamos a ver. 4. Identifica el margen del punto de venta. Por ejemplo, en mi caso, que vendemos a muchos canales, voy a poner el caso de un supermercado. Aquí los supermercados en nuestra categoría alimentos marginan con un 30% sobre el precio de venta, ¿de acuerdo? Sobre el precio de venta después de impuestos, o sea, quitando los impuestos. Entonces le tengo que quitar ya también a ese precio, le tengo que quitar el 30% porque es el margen de la cadena, es el margen del supermercado, vamos a llamarlo así. Después, hay que identificar si hay gastos asociados al punto de venta. Por ejemplo, a nosotros nos cobran, a veces, en ciertos momentos, nos cobran una cabecera, nos cobran por estar en un pasillo, nos cobran por poner un expositor. A lo mejor a ti también, contigo también lo van a hacer, o tienes que dar tú una promoción, o tienes que dar algo sin cargo, o tienes que hacer una campaña de publicidad, no lo sé. Pues eso también se lo tienes, si ya está establecido, lo tienes que identificar y se lo tienes que restar al precio. 5. Identifica si le resta los márgenes o el margen de los intermediarios, si es que los hay. Porque tú puedes venderle a un importador. Por ejemplo, nosotros que vendemos a importadores aquí y también los importadores le venden a su vez a distribuidores o a subdistribuidores para llegar a lugares más lejanos en donde un importador no llega. A veces necesitas tener más gente que participe en la cadena para que alcances más puntos de venta, más lugares y más cobertura. Entonces, tienes que identificar, oye, voy a necesitar o mi producto va a estar también sujeto a subdistribuidores. Si es sí, ¿cuánto gana cada subdistribuidor de tu producto? Si es no, pues lo quitas, o sea, lo eliminas, es 0. Luego aquí sí, porque sí. El margen, identificar y tenerlo claro y restar el margen del importador. Tú a menos. Bueno, y aún así lo vas a hacer, pero a menos que abras tu propia oficina, tu propia empresa, tus propios almacenes, tu propio todo, pues a lo mejor no tienes importadores. Si es que te vas a dar tú solo el servicio de distribución, pero en exportación es muy difícil hacerlo, a menos que tengas ya una infraestructura y seas Bimbo, o seas Corona, o seas una de estas, ¿no? Simplemente vean ustedes el ejemplo que les he puesto. Nosotros con la Costeña factura 12 o 13 mil millones de dólares anuales y sin embargo usamos distribuidores para poder llegar a muchos lugares y subdistribuidores para alcanzar muchos lugares de Europa. Para poder llegar a ciudades más pequeñitas, tenemos que usar subdistribuidores. O sea, no tenemos capacidad directa para llegar a prácticamente ningún lugar, ¿vale? Bueno, luego, ya que tienes eso, vas a identificar todo lo que tiene que ver con la parte de aranceles, aduanas, de importación, etcétera, etcétera. Tienes que saber qué porcentaje o qué cantidad de dinero se le aplica a cada producto, que eso tampoco es difícil. ¿Por qué? Porque lo vas a determinar tú o tu importador o tú con tu importador. Oye, pues mira, aquí hay que pagar 500 euros por despacho, más el 2% de arancel y a lo mejor pagas un quintal de 100 euros por cada 100 kilos de producto porque es una cuota compensatoria disfrazada. Pues todo eso lo prorrateas y resulta que a cada producto le tocan 20 centavos. Pues a esos 20 centavos se lo vas a restar del precio anterior. Ahorita lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. Y luego ya por último, vas a identificar, vas a tener claro cuánto costó la cadena logística. O sea,
flete principal al destino, si es barco, si es avión, si es camión, si es ferrocarril, obviamente los gastos de exportación, el gasto del camión de mandarlo de tu almacén al puerto de Manzanillo, al puerto de Veracruz o al aeropuerto de Guadalajara, no lo sé. Y lo vas a determinar también unitariamente. O sea, un camión, por ejemplo, a mí hoy nos cuesta a nosotros $3,000 un contenedor de 40 pies seco puesto digamos, del puerto de Altamira o Veracruz al puerto de Valencia. Nos cuesta $3,000. Si yo traigo 20 toneladas, pues esos $3,000 lo prorrateo entre 20,000 kilos para sacarlo por kilo en este caso, ¿no? O ¿cuántas unidades trae el contenedor? Pues trae 50,000 botellas. Pues esos $3,000 entre 50,000 botellas. ¿A cuánto le toca? Ese es el prorrateo, ¿no? ¿Cuánto le toca a cada botellita? Pues le toca 10 céntimos o 5 céntimos. Pues ya está otro costo ahí. Y así vamos a identificar todo. Yo les dije que este sistema, si no le metes información lo más real posible, pues tampoco va a ser la panacea. Te sirve cuando tienes datos, te obliga a informarte, te obliga a tener información. Ahora, esta información no te asustes, es muy sencillo hasta cierto punto conseguir. La parte logística y aduanas de exportación la haces tú, la hace tu forwarder, lo hace a quien tú contrates. La parte de importación, aranceles y la cadena de distribución te la puede dar tu importador o te la pueden investigar. Eso no es problema, créeme, no es problema. Puede sonar difícil ahora, oye, ¿yo dónde voy a sacar cuánto gana un distribuidor? Eso no es problema. O cuánto le tengo que poner yo a mi producto si lo voy a mandar a Japón. Bueno, eso no es problema porque vas a tener cotizaciones, te van a cotizar primero, no vas a contratar así nada más, vas a tener que cotizar, vas a tener que hacer. Oye, pero yo no voy a vender, yo lo voy a poner aquí en mi planta y se lo van a llevar. Pues que te comparta el importador, te comparta los costos logísticos para que tú tengas toda esta información. No importa dónde vendas. Si el producto es FOB o es ex-work, no importa, te va a servir porque vas a controlar el precio de venta público. Acuérdate, queremos controlar el precio con el que vamos a salir en el mercado de destino para garantizar que el precio no va a ser un problema para vender. Si no vendemos, será por otras cosas, pero no será porque porque es muy caro o a lo mejor vendemos de mal lo que esperábamos porque es muy barato. Eso no nos va a pasar con este sistema. Entonces, si te fijas que del punto 3 al punto 9, bueno, del punto 3 al punto 9, básicamente, ya es la cadena de valor, es lo que comentamos, es la cadena de valor, ¿sí? Imagínate que yo vendo té, ¿sí? Yo vendo tés. Esto es lo primero que yo hago. Esta es una foto real de un supermercado en España. Y yo digo, mi té, el que yo voy a vender, pues fíjate que es de frutas. No necesariamente frutos rojos, como dice, es de frutas, simplemente. Bueno, yo ya identifico qué marca y qué producto voy a competir. Yo no voy a competir contra otros que probablemente sean de otra cosa. El mío tiene frutas y yo voy a competir contra los tés de frutas. Y me voy a investigar quiénes son las marcas más fuertes, las que tienen más participación de mercado o el que se parece más a mí. Y yo digo, esta es la marca, se llama Hornimans, este es el producto, estos son los productos con los que yo voy a competir porque este tiene manzana y este tiene frambuesa. Ah, perfecto. Pues mira, ya tengo el competidor y ya tengo el precio de venta al público, $1.94. A partir de aquí, esto es el punto 1 y 2 que tú estás viendo ahí, punto 1 y punto 2. Lo que sigue, el punto 3, aquí el punto 2 sería, la otra parte del punto 2 es cómo quiero salir yo en el mercado destino, qué precio le pongo. Si mi producto es extremadamente bueno y puedo sustentar que va a ser un productazo y que el consumidor va a tener algo único, maravilloso, lo voy a poner arriba de 1.94, o sea, me voy a ir a 1.98, 2 euros, 2.20, Oye, licenciado, 4. necesito que subas con Alicia. Lo que tú consideres. También puedo decidir salir a 1.94, igualito que mi competidor, o puedo decidir salir a 1.20 o 1.90 o 1.80, porque quiero que mi competidor, que el consumidor cuando pase por la estantería voltee y diga, ah, mira, aquí hay otro producto nuevo, también un té de fruta, pero vale 1.80, oh, me lo voy a probar. Entonces puede ser un canal con que lo capte, una manera de captarlo, para que por primera vez me pruebe. Pero ya son estrategias que tú vas a decidir. Y esto, insisto, lo haces con tus muebles,
lo haces con tu producto, lo haces con tu servicio, lo haces con lo que tengas en ese momento, lo tienes que hacer de alguna manera similar para que no haya problemas, ¿no? También, por supuesto, que hay cadenas por ejemplo, hablando de los muebles, hay cadenas de mueblerías, habrá marcas un poco más conocidas en el medio que trabajen cierto tipo de productos o cierto tipo de mueble en donde se manejan dentro de un rango porque atienden a un determinado, usuario, a un determinado cliente, a un determinado comprador. Un poco más chic, un poco más clásico, un poco más minimalista, un poco más moderno, un poco más tradicional, un mueble más grande, un mueble más pequeño, un mueble de piel, un mueble de tela, no lo sé, hay muchas cosas, pero también en esas categorías, por supuesto que vas a tener quiénes son los que rigen y cuáles son, digamos, los productos con los que te tendrías que comparar. Y es exactamente hacer lo mismo con una recámara que con el té que estás viendo enfrente. La técnica va a funcionar de la misma forma, ¿de acuerdo? Bueno, este sería como el ejemplo sencillo, muy básico, que ustedes con lo que podemos ver los 9 puntos o los puntos que pusimos. Yo quiero vender este producto, ya identifiqué contra quién voy a competir en el mercado de destino y ya sé que el producto con el que voy a competir, imagínate que es cuesta 2 euros este es el producto que vamos a exportar nosotros, no es el competidor, pero imagínate que fuese ese el competidor, que cuesta 2 euros al precio de venta público, o $2, o 2 yenes, o lo que te vaya a costar. Y dijimos que estos son los 2 primeros puntos, ¿no? Identificar quién es el producto y el competidor, y luego que yo determine con qué precio quiero salir. Yo quiero salir al mismo precio de mi competidor más importante que cuesta 2. Yo también voy a salir a 2. Voy a costar 2 al consumidor final. Aquí, yo en estos mercados sí pago un IVA a estos productos. Tú probablemente tengas que pagar algún impuesto o haya que pagar un impuesto o probablemente no. Si no, pues esto se elimina. Luego ya, oye, pues fíjate que lo voy a vender en Carrefour o lo voy a vender en una mueblería. ¿Cuánto se va a ganar Carrefour, la mueblería o Petco, o la veterinaria? ¿Cuánto gana por vender mi shampoo? Pues mira, aquí Carrefour en esta categoría de producto gana el 30%. Si te fijas, lo que estoy haciendo es que del precio inicial voy restando los márgenes de la cadena que ya he identificado, los voy restando y va significando el precio anterior, va siendo mi base para restar el que sigue. O sea, no hay mucha ciencia en esto. El precio anterior, por ejemplo, a 2 le quito el 10% y me queda 1.81. A 1.81 le quito el 30% del margen de la cadena y me queda 1.26. A 1.26 yo le resto el 20%. Estas condiciones de plantilla es porque a mí me obligan a meter publicidad obligatoria, salir en hacer ciertas actividades, y eso es más o menos el 30%, pero en el 20% sobre el precio de venta al público o sobre el precio de venta. Entonces, tengo que quitárselo al precio anterior. Y así me voy. Mira, mi importador lleva un margen del 30%, por lo tanto, a la base anterior se lo tengo que restar. Ya cuando yo le quito el margen al importador, eso es el precio puesto en el almacén del importador. Si te das cuenta, este es el mismo precio. O sea, mi producto, para que pueda salir a 2 euros al precio de venta público y entonces garantizar que compito, tendría que estar en el almacén de mi importador en Madrid en 64 céntimos. Fíjate nada más, de 64 a 2. Para que veas que la cadena a veces es una cadena muy pesada, identifica la tuya. Puede ser más pesada o menos pesada que esta, ojalá sea menos. Fíjate aquí cuánta gente está jugando con cuántos márgenes. Es una brutalidad, una brutalidad. Pero bueno, yo le tengo que poner este producto que ves aquí, se lo tengo que poner en 64 centavos de euro en el almacén de Madrid para que él a su vez, el importador, haga todo lo que tiene que hacer y mi producto llegue a 2 euros al precio de venta público. Y luego, porque voy a seguir para atrás, lo que yo quiero saber es si mi precio FOB o Ex-Work es correcto o no. Entonces tengo que seguir otra vez para atrás. Le quito los costos logísticos en España. ¿Qué es esto? El despacho aduanal en Valencia o en Barcelona,
el agente aduanal que yo le pagué a Barcelona, los impuestos si es que pagué, etcétera. Lo que haya pagado al momento de importarlo en España. Pues resulta que yo pago el 6%, se lo resto. Luego le quito el flete, porque esto viene de México, por lo tanto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor del flete sobre el valor de la factura de mi producto? Pues mira, aquí es el 8% el valor del flete, o sea, lo que me costó el flete representa el 8% de mi costo de factura. Bueno, pues lo identifico, lo saco, lo prorrateo y se lo resto también. Se lo resto al precio anterior. Y luego tengo los gastos logísticos aquí. ¿En dónde? En México. Ya estoy allá. Voy de adelante para atrás. Ya estoy en México. O sea, aquí está el flete que yo mandé de mi, por ejemplo, el flete que yo mandé de mi almacén al puerto de Veracruz o al de Manzanillo. A lo mejor está el despacho de exportación que se hizo, alguna maniobra que se pagó. Bueno, es el 6%, más o menos representa el 6% sobre mi valor de factura. Bueno, pues ¿cuánto es por cada unidad que yo vendo? Pues le toca 5 centavos. Ya cuando resto todo, miren lo que tengo al final. Lo que tengo es el precio ex work. Este es el precio en el que yo debería vender ahí en mi fábrica si es que yo quiero salir a 2 euros en el mercado de destino. ¿Te das cuenta la diferencia? Ojo, 50 céntimos, 50 centavos de euro. ¿Qué pasa si yo hago costing? Pues imagínate que a mí me cuesta, vamos a pensarlo, bueno, pues acá lo tenemos, ¿no? Creo que acá lo teníamos. Ah, aquí lo teníamos, mira. Vamos a pensar que los dos son FOB, FOB. Si yo hago costing, me voy al costo del producto más el margen más los gastos, me daría 64 céntimos. O sea, yo lo voy a vender en 64 céntimos. O sea, ese sería mi precio FOB. ¿A quién? A mi importador. Pero si yo hago un costing haciéndolo bien, me doy cuenta que yo no puedo vender a 64 céntimos o centavos, porque si yo vendo a 64, esta cadena se va a ir multiplicando y acá, créanme que no va a ser 2. Esos 64 céntimos acá van a salir como en 3.20. Tú dirás, pero ¿cómo crees? Nada más se suman esos centavos. No, 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 no. Se van multiplicando, acuérdense. El precio de aquí para allá, de atrás para adelante, se va multiplicando. Entonces, esos 15 centavos que hay aquí de diferencia contra el costing, no se los sumas aquí, ¿eh? No es que saldrás acá a 2.14. Esto lo vas multiplicando y luego hay márgenes, hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esos 14 suman aquí, aquí, aquí. Luego, aquí esos 14 se sumarían, ya sería la base para otro 10%. Ya con esos 14, más otro 20 ya con esos 14. O sea, por eso les digo que no es una suma simple, ¿no? Por lo tanto, lo más seguro es que con un costing, vendiéndolo a 64 centavos, mi precio de venta al público sea de 3 euros o 3.20 o 3.40. Si mi competidor más importante vale 2, ¿cómo voy a salir yo en 3.40 o 3.50? ¿Cuándo voy a vender una de mis packs de Tuni? ¿Cuándo voy a vender? Que de hecho estamos en proceso de análisis con ellos para introducirlos en Europa, con Tuni. ¿Cuándo voy a vender yo este pack saliendo a 3 euros o a 3.20 o 3.40? ¿Tú lo comprarías? ¿Tú tendrías la marca que conoces, española, europea, aquí, y tienes a Tuni que acaba de llegar y la de acá cuesta 2 y la tuya 3.20 y dices, caray, pues creo que es el producto, son prácticamente el mismo producto. ¿Comprarías el de 3.20? Siendo honestos, ¿lo comprarías? Yo creo que no. La inmensa mayoría de los consumidores no lo comprarían a menos que notaran que tu producto tiene una ventaja brutalísima y me lo llevo porque ese euro 20 lo pago sin problema porque me lo vale. Pasa lo mismo con todos los productos. Quizá un poco menos con los productos de lujo, un poquito menos con los productos premium price, pero aún así más o menos tampoco te puedes disparar. O sea, quiero decir, tú llevas un producto que sea premium price, oye, que mi producto es de piel, o sea, un mueble, que sea de piel y es artesanal y hecho a mano, todo eso. Muy bien, perfecto, pero no serás el único que venda productos de piel artesanales hechos a mano. ¿Cuánto costará en las mejores galerías de decoración
una silla, vamos a pensar, yo que sé, bueno, no, pues que cuesta $250. ¿Por qué van a pagar 300 por la tuya? O 380 o 400. Hay que sustentarlo, ¿no? Esto es la diferencia entre hacer un costing y un pricing. Si yo vendo aquí 64 porque mi costo me dio más mi margen era 64, vas a salir a 320. ¿Y sabes qué va a pasar dentro de un tiempo? Que te van a llamar y te van a decir, oye, no vendimos tu producto y creo que me vas a tener que pagar el producto que no se vendió. Y te van a hacer una nota de crédito y tú le vas a tener que pagar la diferencia. Bueno, a menos que así lo hayas negociado, ¿verdad? Y si no, te va a llamar y te va a decir, o tú le vas a llamar, oye, ¿por qué no me has vuelto a comprar? Me compraste 6 meses y no has vuelto a repetir. Porque no se vendió nada. Pero ¿cómo crees que no se vendió? No, no se vendió nada. Y va para atrás, o sea, tu producto es más, ya lo destruimos, ¿no? O ahí está en el almacén, no se mueve. ¿Y sabes por qué no se mueve? Porque el precio no es el correcto. Y este es el principal problema de la mayor parte de los productos. Así es que tengan cuidado con el sistema que están utilizando. No se vayan con la finta de utilizar el costing. El costing es una porquería de sistema. Lo debes usar simplemente para hacer comparativos, pero no lo tienes que usar para establecer tus precios porque te vas a quemar, porque vas a cometer un error que luego lo vas a pagar carísimo. Entonces, esfuérzate un poquito más para conseguir información. Vas a conocer mejor tu mercado, vas a conocer mejor la cadena de distribución y lo más importante, vas a darle un precio al cliente que sí estaría dispuesto a pagar y vas a ir a la segura. De tal manera que el problema que te vas a enfrentar para hacer rotar tu producto o tu servicio en el mercado de destino, junto con tu importador o tu distribuidor, no va a ser el problema de precio. Te vas a olvidar afortunadamente de eso. Va a ser, oye, falta comunicación o hay que hacer una promoción o hay que darlo a conocer. Bueno, pueden ser algunas otras cosas o a lo mejor funciona maravillosamente bien y empiezas a vender y a desplazar rápidamente. Pero que este no sea el problema. Esto es el pricing, por eso tengan mucho cuidado. Tema de los aranceles y cuotas, creo que todo el mundo sabe, no me voy a detener mucho en esto. Es parte del sistema que hay que identificar. Recuerden siempre ustedes lo de las famosas, los aranceles vienen de una clasificación, la famosa clasificación arancelaria, la partida arancelaria o la fracción arancelaria. ¿Cuántos productos existen en el mundo? Hay decenas de miles de productos. Bueno, pues todos ya sabemos que están clasificados con números, con un código numérico. Si yo quiero vender esta avena de Granvita, la quiero vender en España, o la quiero vender en Italia, o la quiero vender en Japón, o la quiero vender en Singapur, o la quiero vender en Brasil, con este número va a ser suficiente para que nos entendamos, ¿no? Para que todos tengamos que hacer nuestros análisis bien y de manera correcta. Entonces, clasifiquen correctamente sus productos, háganlo bien. ¿Por qué? Porque seguramente su importador les va a pedir la fracción arancelaria o por lo menos que les dé la fracción de exportación. Acuérdense que las fracciones arancelarias son estos dos últimos dígitos y esos dos últimos dígitos a nivel fracción cambian por país. Pueden cambiar por país. Entonces, el capítulo, partida y su partida normalmente suelen ser casi siempre los mismos a nivel mundial dentro de los países signantes de la OMC, pero a nivel fracción arancelaria es lo que puede cambiar. Entonces, tú trata de tener bien clarito, por lo menos a nivel, o sea, el capítulo, partida y su partida, tenlo muy bien clasificado tu producto, para que le puedas dar la información a tu importador y también te ayude el importador a hacer este análisis, para que te pueda dar la información que necesitas para que puedas hacer también este análisis, ¿de acuerdo? Entonces, fracciones arancelarias tienen que tenerlas muy clasificado. Si no saben hacerlo ustedes de manera directa, que se los haga su agente aduanal o un agente aduanal, contrátenlo, les va a cobrar muy poquito y les va a hacer una buena clasificación. Hay productos complejos, no se vayan con la finta, acuérdense de que sean, mira, pues porque esta es la fracción, dice que eso ya está. Acuérdense que hay reglas de interpretación en las tarifas del impuesto general de importación y exportación, hay reglas de interpretación. Entonces, es mejor que siempre esto lo tengan certificado y evaluado por un profesional. Entiéndase, un agente aduanal preferentemente, que ya tenga sus fracciones, sea un producto el que manejes o sea muchos, porque puede por un proceso, incluso por un proceso de producción, puede ser que el producto cambie de fracción arancelaria. Entonces,
ténganlo esto muy atentos, ¿no? Digo, no me detengo en este tema porque me imagino que ustedes ya más o menos lo conocen. La tigie se llama en México, aquí en este continente se llama tarik, pero es exactamente lo mismo, es donde están clasificados a nivel partidas, capítulos, partidas, subpartidas, todos los productos que existen, ahí los tenemos. Vean, por ejemplo, aquí yo quiero traer ¿qué va a ser? Estos son chicles, yo quisiera traer chicles de México, aquí lo dice, vienen de México. Fíjense lo que paga, por ejemplo, aquí un chicle, ¿no? Los chicles que vienen de México. Paga el 0% de arancel, pero paga es una cuota compensatoria disfrazada, porque no se pueden establecer cuotas compensatorias en un marco en un tratado de libre comercio siempre y cuando no se haya hecho primero un panel de arbitraje. Pero hay siempre esas lagunas legales, lo hace México, lo hace Estados Unidos, lo hace Canadá, lo hacen los países signantes. Entonces, para no poner cuota compensatoria por temas de azúcar, lo que hacen es que aquí le llaman quintal. Miren, este es un ejemplo. 6.2 México, acá, 0% de arancel, pero hay que pagar 27 euros por cada 100 kilos de producto. O sea que tú, en tus documentos de exportación, ya lo veremos más adelante, vendrá la cantidad, siempre hay que poner el peso de lo que vamos a exportar, y si está sujeto a alguna fracción o alguna compensatoria, puede ser por valor factura o por peso. En este caso, si yo trajera chicles de Canels a Europa, pagarían 0 de arancel, pero sí pagarían 27 euros por cada 100 kilos. Entonces, por cada cajita de Canels que yo venda, tengo que prorratearlo para saber cuántos centavos le toca a cada cajita. Pero fíjense la belleza de un tratado de libre comercio. Fíjense los que están acá, derecho de terceros países, ¿sí? Acá arriba. El derecho de otros países, ellos pagan 6.2%, 6.20%. A nosotros el tratado ya nos quitó y nos puso en 0. Por eso los tratados, ¿se acuerdan cuando comentábamos, cuando seleccionábamos país de destino? También es importante ver dónde pagamos más, dónde pagamos menos. Pero bueno, ya no me detengo mucho aquí y nos vamos directamente, bueno, estas son ya cuestiones mucho más técnicas, no me detengo porque el tiempo no nos daría, pero bueno, tienen que clasificarlo de manera correcta para evitar que se nos vayan gastos, porque todo esto son gastos que si yo no identifiqué que pago esto, ¿sí? Si yo no he identificado que pago esto, termino pagándolo vía rentabilidad. O sea, de lo que me iba a ganar con mi operación de comercio, si yo no identifiqué gastos y me toca pagarlos, pues tómala, que los tengo que pagar por medio de lo que me iba a ganar en esa operación comercial. Así es que clasificar bien la mercancía. Esto es lo que yo les decía al final. ¿Cuál es el precio correcto de exportación? La gráfica 1 es cuando tú vendes barato, que el cliente percibe más valor de lo que está pagando. Ese tú dirás, o tú pensarás probablemente que es algo positivo. Es positivo desde el punto de vista del desplazamiento del producto, pero no es positivo desde el punto de vista de la rentabilidad de exportador tuya. ¿Por qué? Porque este gap que hay aquí, que tú ves desde la línea roja a la verde, esto es dinero que tú estás dejando de ganar, ¿sí? Porque si tu precio estuviera aquí, el cliente estaría dispuesto a pagarlo. Por lo tanto, en lugar de vender a 1, podrías vender a 2 y ganarías más dinero. ¿Qué pasa en el escenario 2? Es justo lo contrario. Tú estás tratando de vender algo que el consumidor considera caro. O sea, el exportador cree que su precio tiene que ser alto y el cliente dice, no lo vales. Este es el escenario más difícil de todos, el más complejo y el más duro. Porque es cuando alguien te dice, eres caro y no lo vales. Y es cuando el producto no se vende. Es cuando el producto se queda en la estantería, se queda en el lineal, se queda en el anaquel y no se vende. Por razones sobre todo de precio. Porque el cliente piensa que eres caro. ¿Y por qué piensa que eres caro? Porque no tiene referencia o él cree que el valor que está obteniendo de ti no es suficiente para pagarte lo que estás pidiendo. Para pagarte los 2 euros o 2 dólares o 2 yenes o 2 lo que sea, ¿sí? Necesitas estar a este nivel. O sea, necesitas que él suba la creencia que tiene de tu producto o tu servicio que tiene más valor. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay muchas maneras. No lo vamos a ver en esta sesión. Hay otras maneras. Pero lo que hace mucha gente es bajar precio. Lo que hacen muchas empresas es bajar el precio.
¿Es la solución? Sí, normalmente suele ser la solución rápida a corto plazo. Pero ojo, aquí ya tuviste un efecto negativo muy, muy malo. Perdiste tiempo, prestigio, te has quemado en el mercado. Muchas veces estos errores pueden llegar a costarte salir de puntos de venta antes de que te des cuenta y ya no hay nada que hacer, ya perdiste la oportunidad. Estas dos cosas es lo que pasa cuando haces costing. Costo más margen, más gasto, precio de venta. Esto es lo que pasa cuando haces costing. Como no tienes control en lo que vas a salir, tu precio va a terminar en el punto de venta, o sales muy barato o sales muy caro. Y no vas a vender o vas a vender menos o vas a ganar menos de lo que podías ganar. Si estás aquí, alguien se está llevando esa rentabilidad que tú te pudiste haber llevado. Oye, yo te hago la pregunta y creo que la respuesta es muy básica, ¿no? Si puedes ganar $1 o 2 en la venta de tu producto, ¿qué prefieres ganar? ¿1 o 2? Pues es obvio, ¿no? Estamos aquí, pero no te lo estás ganando. Te estás ganando 1, pudiéndote haber ganado 2. Ese dólar adicional tú se lo estás pasando a alguien. ¿Y sabes quién va a ser normalmente? El importador o el distribuidor. Es el que se va a estar llevando ese euro adicional. Adicional al margen que debería haberse llevado. Entonces, haciendo un gran negocio contigo, pero tú, ahora, ¿qué pasa cuando quieras subir el precio? El cliente te va a pedir más. Te va a decir, caray, ¿por qué te voy a pagar más que el otro que también me da lo mismo? Entonces, no creas que es un escenario tan fácil tampoco como para decir nada más, venga, sube el precio. No, no es así. Siempre será más fácil bajarlo que subirlo, ¿eh? Siempre será más fácil bajar un precio que subirlo. Subirlo implica un costo mayor desde el punto de vista del consumidor que bajárselo. Entonces, fíjate los errores tan graves en uno u otro escenario. Entonces, ¿qué buscamos esto? Y este escenario en donde tu precio está equiparado contra el valor que le da el consumidor a tu producto, entonces ahí sí estamos haciendo bien las cosas y entonces ahí el cliente sí está dispuesto a pagarte lo que tú le estás pidiendo. Porque aquí y en su corazón, que es lo más importante, la parte emocional, ahí es cuando dice, sí, mira, qué bien, es justo. Y no estoy diciendo barato, estoy diciendo justo. Cuando existe este equilibrio en la mente de un consumidor, entonces está dispuesto a pagar todo lo que tú compres y sobre todo lo que tú compres que ya sea más o menos asiduo, una marca, un producto tal y tal, es porque esto existe en tu propia mente, en la tuya, ahorita en este momento. ¿Sí? Si yo te pongo en este momento un teléfono, un Samsung y un Huawei, no voy a poner iPhone, un Samsung y un Huawei, más o menos de características similares, y uno te cuesta uno al otro, en tu mente, cuando decidas, será porque esté pasando esto de aquí. El que tú decidas, el que digas, voy a comprar ese, es porque esto está sucediendo en tu mente, ¿sí? Tu mente te está diciendo, esto es justo, págalo. Pero si tu mente te dice, no seas tonto, no pagues esto, qué porquería, vas a salir corriendo. O lo contrario, no te compres uno, cómprate dos, está barato, venga, porque luego lo van a subir y ya no, venga, cómpratelo. Por eso decimos, siempre en los dos escenarios es problema. Queremos esto. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, vamos a comentar un poco el tema de los 5 terms que forman parte esencial de los precios de exportación. Y miren, es muy importante este tema porque estoy seguro que casi todos ustedes los manejan, bueno, los han escuchado, los conocen y muy probablemente los manejen. Simplemente lo que quiero es tratar de darle un enfoque de relevancia y de entender qué es lo que nos quieren decir o qué estamos haciendo cuando manejamos estos términos y sobre todo cuando aceptamos utilizar un término u otro. ¿Ok? Bueno, partimos de que los términos de compraventa internacional, los llamados Incoterms, son términos de contrato, de un contrato internacional de compraventa. Prácticamente cada uno de ellos es un contrato, ¿eh? Cada uno es un contrato en sí mismo. Cuando tú aceptes por cualquier medio, vender, cotizar primero y luego vender un producto con un Incoterm determinado, aunque lo hayas mandado vía WhatsApp, aunque lo hayas mandado por correo electrónico, como sea,
ya es un contrato de compraventa. Por eso, tengan mucho cuidado con lo que se comprometen ustedes o la gente que trabaje con ustedes o la gente que envíen a una feria comercial. Sepan bien qué es lo que se van a comprometer. Los Incoterms, dijimos que fundamentalmente rigen 3 cosas bien importantes: los gastos, las responsabilidades y los documentos que nosotros como exportador, siempre para analizar un Incoterm, siempre lo tienes que hacer desde el punto de vista del exportador, nunca del importador, ¿de acuerdo? Un Incoterm, para analizarlo e interpretarlo, lo hacemos desde el punto de vista o desde el exportador, desde el lugar del exportador. Paréntesis. ¿Quién estableció los Incoterms? Los Incoterms ya tienen muchos años existiendo y se hicieron o los estableció la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara Internacional de Comercio. Es un organismo privado que su sede está en Francia, en París. Pero, y de hecho tiene marca registrada y tiene todo. De hecho, los Incoterms son marca registrada. No crean ustedes que esto ni es de la ONU, ni mucho menos. Hay convenciones de la ONU que por supuesto que tienen como referencia y se basan en Incoterms, pero los Incoterms es una marca registrada, ¿eh? O sea, es como decir Nike, Adidas. Incoterms es una marca registrada de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, que desde 1920 o por allá empezó a intentar recopilar conceptos que ayudaran a entender el comercio internacional. Cuando esto se disparó, el comercio internacional, había tantos puntos para ponernos de acuerdo entre tantos países, tantos idiomas, tanto todo, que entendernos era un verdadero show. Por lo tanto, la aportación que hizo la Cámara es, oye, vamos a crear una serie de conceptos en donde todos nos entendamos. Hace un momento dije, y ustedes lo conocen, el tema de la clasificación arancelaria. Es algo similar. En lugar de estar intentando explicar, oye, mira, es un mueble con estas características, de este material, con no sé qué, das un número y ya sabes a lo que te refieres. Ya no necesitas hablar ni lituano, ni italiano, ni japonés, ni nada. Con un número ya sabes a lo que te refieres. Bueno, pues en la parte de negociación es tan complejo que hubo que empezar a recopilar conceptos que significaran algo en cualquier idioma. Por eso, bueno, en este caso inglés, que es la lengua pues, más universal. Entonces, se recopilaron, esta cámara o este organismo privado los recopiló y se han aceptado básicamente por todos los países firmantes de la Organización Mundial del Comercio. Ya todos los aceptamos, pero es una marca privada, es una marca registrada, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así está dentro de las convenciones y las convenciones pues se regulan por el derecho internacional. Bueno, los Incoterms forman parte ya de esas convenciones y por lo tanto, si aceptamos nosotros un Incoterm, estás aceptando un contrato. Un contrato que tiene que ver con los gastos que tú, acuérdate, siempre eres el exportador, con los gastos que vas a pagar, las responsabilidades que vas a asumir y los documentos que vas a entregar. Esas son las cosas que regulan los Incoterms. ¿Cuáles son, qué tipo de gastos, digamos, nos vamos a enfrentar? Pues mira, todos estos que ves aquí, embalaje, la carga, tú imagínate, desde que lo vas a embalar, el empaque no, el empaque siempre es tu responsabilidad, pero el embalaje podría ser, no es tu responsabilidad, ¿eh? No es tu responsabilidad, pero puedes aceptar embalarlo, que es normalmente lo que se hace, porque tú eres el experto del producto. Después que lo embalas en tu propio almacén, tienes que subirlo a un camión, ¿no? Hay que subirlo para que se lo lleven a algún aeropuerto, puerto de exportación. ¿Quién lo va a subir? ¿Quién lo va a cargar? Dirás, qué ridículo, ¿no? Qué absurdo. No es absurdo porque tú te imaginas que te ofreces a cargarlo. Tú vendiste ex-work, o sea, vendiste entregado en tu almacén y te ofreces a cargar el contenedor, perdón, el contenedor, y le vas a levantar, imagínate los muebleros que usan, que llevan productos muy delicados porque se pueden golpear. Por ser buena persona, tú levantas el palet o lo que sea, o el mueble, lo cargas y te cae y se te astilla o se rompe. ¿De quién es? Tú vendiste work. ¿De quién es responsabilidad? Pues del que compra, ¿no? Pero tú estás haciendo la maniobra. Por lo tanto, va a haber un problema aquí porque te va a decir el que compra, sí, era mi responsabilidad, pero tú te ofreciste a cargarlo. Va a ser un problemón. Entonces, hay detalles, a ese nivel de absurdo podemos llegar, ¿sí?
Luego hay que llevarlo al lugar de salida, a la aduana de salida. Hay que hacer trámites. Hay que mandarlo por un barco, por un avión, por un camión, por un ferrocarril a otro país cercano o lejano. Tiene que llegar, tiene que descargarse la mercancía, tiene que hacerse maniobras, tiene que pasar por importadores, tiene que subirse otra vez a otro camión y tiene que irse a un lugar de destino. Todo esto, en todos estos puntos que ven ustedes aquí, hay gastos, hay riesgos y hay documentos que se generan. Por lo tanto, no es lo mismo para ti como exportador aceptar un término en donde tú entregas la mercancía en tu almacén y de ahí en adelante ya no es bronca tuya, a que aceptes un término en donde se lo tienes que poner en su almacén de destino. Entonces tienes que ir hasta allá y entregárselo a donde él te diga o donde hayan acordado. Imagínate, el costo y el riesgo es muchísimo mayor, obviamente. Antes, los Incoterms los manejaba, adelanto, los Incoterms se renuevan o se revisan cada 10 años. La versión actual es la 2020, la anterior a la 2010. Por lo tanto, van ustedes a ver la versión 2020. No busquen la 2022 porque no existe. Se revisan cada 10 años. Entonces, si quieren profundizar y realmente conocerlos muy a detalle, métanse a Incoterms 2020, que es la última versión. Antes, con la 2010, se clasificaban, digamos, por grupo, por letra. La letra de las E's, que nada más es 1, las letras de las F, la D, la C y la D. Ya no, ya con los nuevos Incoterms 2020, ya no los clasificamos por letra, aunque bueno, todavía sigue sirviendo. La verdad es que nos acostumbramos mucho a usarlo por letra, pero bueno, en la realidad, ahora se clasifican por tipo de transporte. Los que son transporte multimodal, o sea, los que el transporte principal, entiéndase aquí, el transporte que te lleva a la aduana de importación, o sea, al otro país, no de los fletes locales. Cuando el transporte principal es multimodal, o sea, tráiler, camión, tren, fluvial, ¿sí? Porque también hay Sudamérica, a mí me tocó hacer exportaciones pluviales, ¿no? En el río Amazonas, de Ecuador a Brasil, hay aduana. Y también hacíamos exportación, nuestro importador de Ecuador hacía exportaciones a Brasil vía el Amazonas y pasas por aduana y es pluvial. Eso es por ríos. También hay mercados que se hacen comercio por ríos, ¿no? Entre uno y otro son fronteras naturales. Tren, camión, etcétera, avión. Y luego están los marítimos, porque obviamente el mayor comercio en el mundo es marítimo. Es el sistema más utilizado en el mundo. El más complejo, el más completo y el más todo, ¿no? Entonces está el marítimo y el resto. Entonces, así es como se clasifican al día de hoy. Ok, gastos. ¿Cuáles gastos pagas tú? ¿Sí? Ahí te pongo algunos ejemplos. Mira, si tú tuvieses que cargar el camión, oye, ¿tú tienes que cargar siempre un camión o no? No lo sé. Oye, llegó a la aduana de destino. Imagínate que llegó aquí a la aduana de Brasil, ¿no? O llegó a la aduana de Canadá. Hay que descargar, mira, aquí está abierto el contenedor, lo están descargando para hacer una revisión de aduana. ¿Quién lo tiene que descargar? Eso cuesta dinero, ¿eh? ¿Quién lo va a descargar? Oye, mira, hay que llevar el contenedor hasta abajo de la grúa en Manzanillo para que la grúa lo cargue y lo suba al barco. ¿Quién va a pagar este camioncito que ves aquí? Alguien lo tiene que pagar, ¿no? Y alguien tiene que pagar esta maniobra de esta grúa que voltee, agarre el container y lo suba aquí. Alguien tiene que pagar eso. Eso cuesta dinero y son pagos de cientos o miles de dólares. Muchas veces de cientos y muchas veces también de miles de dólares. ¿Quién los va a pagar? ¿Sí? Bueno, todo depende el encontrar que hayas negociado, pero siempre va a haber un gasto. ¿Cuáles suelen ser los gastos que pagamos nosotros? Ojo, esto es muy importante que no se les vaya a ir del foco. Lo que más genera gastos incontrolados son los llamados demoras o recargos en las aduanas de destino. ¿Qué son los demoras o los recargos? Son almacenajes, son manejos y son custodias de cuando llega tu mercancía al mercado de destino aquí y resulta que hay que hacer ciertos procedimientos, ya sea normales para despachar o que imagínate que tú no entregaste algún documento
a nosotros nos pasa muy seguido, ¿eh? Que el exportador no nos terminó de mandar la documentación correcta, llegó tarde, o sea, y que el contenedor se queda ahí más días de los que debería y empieza a haber recargos. A nosotros promedio nos cuesta más o menos entre 200 y 300 euros diarios de recargo solamente por almacenaje de un contenedor seco. Si te tardas 10 días en mandarme lo que necesitaba, ya son 3,000 euros lo que lleva de recargos. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho. El año pasado nos pasó uno con un frigorífico, o sea, con congelados, que vienen de la huerta, de la empresa de la huerta de Aguascalientes, y por enviar, bueno, de una empresa filial de la huerta, y por enviarnos tarde el BL original para el despacho, se pagaron como 6 días de recargo, o sea, se pagaron como 2,000 y tantos euros solo de almacenaje adicional, porque además era un congelado, o sea, hay que mantenerlo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso porque los gastos son brutales. Obviamente tú no tienes que pagar todos los gastos, depende que Incoterm hayas negociado. Trata, ahorita les voy a decir cuáles son los Incoterms que deben tratar de negociar para que eviten la mayor cantidad de gastos posibles. Pero ¿qué gastos podían tener? Gastos especiales por revisiones, los famosos rojos, ¿sí? A nosotros nos meten rojos todos los días, o sea, la autoridad aduanera quiere ver el contenedor y hay que llevarlo a un área especial, abrirlo, bajar algunas cajas, que te las chequen, te las revisen, y eso cuesta tiempo y dinero. Por ejemplo, aquel que mande frigoríficos, almacenajes especiales, etcétera. Revisión documental. Oye, pues me mandaste una revisión que le llamó la atención a la autoridad porque lleva una laca, lleva una pintura especial, un pegamento especial y quieren revisar esa información. Y te quedas ahí 1, 2 o 3 días más y eso es dinero que hay que pagar. ¿Quién lo va a pagar? Cuidado porque te pueden luego mandar una facturita y la facturita pueden ser de cientos o de miles de dólares. Y tú dirás, ah, caray, ¿yo por qué? Pues todo eso tiene que ver con los Incoterms. Y acuérdate que todos esos gastos tienen que estar inicialmente identificados en la cadena de valor para que podamos hacer pricing. Si no, no se nos escapan esos datos. Oye, yo no tengo experiencia, no te preocupes. Hay gente que te lo puede hacer, que te puede ayudar, no te apures, pero por lo menos que sepas que existe todo esto. Y ya con el tiempo tomarás experiencia y lo harás tú, que será muy sencillo, porque realmente al final en una operación diaria se vuelve el día a día. Entonces ya para ti va a ser normal. Pero si al principio lo ves como agobiante, no te preocupes. Esto te lo pueden hacer, te lo hacen, no te apures. Pero que lo sepas, para que lo tengas en tu cabeza identificado. Oye, que no vaya a haber demoras ni vaya a haber recargos. Sobre todo en la etapa que te corresponda a ti, ¿vale? Miren, ahí está, por ejemplo, una factura de una ¿cómo se llama? De un contenedor. No sé si está aquí, si yo tengo que tapar, obviamente, por obvias razones, a ciertos datos sensibles. Y esto fue en enero, Miren, aquí, por ejemplo, creo que fueron 2 días, 1 o 2 días, y aquí dice, demora de container. ¿En dónde? En el puerto de Valencia, por ahí debe decir, arriba. Aquí, Valencia, ¿sí? ¿Cuánto pagamos? 562 más 118, 600, casi, ¿qué? 680 euros por 2 días de demora. Nada más porque se nos quedó en custodia 2 días el contenedor y lo tuvimos que pagar nosotros. Miren aquí, ¿qué dice? CFR Valencia. Esto quiere decir que yo, como exportador, acepté todos los gastos, todos los riesgos y todo el tal hasta que el contenedor se descargó en el lugar en Valencia, en el puerto de destino. Yo lo acepté como exportador. Pero como entregué tarde cierta documentación y no es culpa de mi importador, yo, exportador, tengo que pagar esta factura. Yo la tengo que pagar. Si hubiese negociado otro Incoterm, entonces le toca al importador. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado, por favor, hay que tener cuidado. Ahora, vean ustedes, esos son los gastos que yo menciono que se tienen que identificar. Estos son gastos extraordinarios. Estos no deberían haber pasado. O sea, estos gastos extraordinarios no deben suceder y no suceden cuando haces y planificas bien. Pero hay cada empresa, hay cada prestador de servicio, hay cada forwarder que hay que estar encima de ellos para que todo se entregue en tiempo y orden para tu importador o para ti, para que evites gastos que no tenías contemplados. Estos 680 euros
los voy a pagar de mí. Si yo fuera el exportador en este caso, no lo soy, yo soy el importador, pero el exportador que está en Aguascalientes los va a tener que pagar de su margen de utilidad. Y si hay más gastos que se generan porque es su responsabilidad, porque él es CFR, ahorita se los voy a explicar, de su utilidad los va a pagar. No es mi problema. Y si esto se hace 5,000 paga. No me los cobran a mí. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado con lo que van ustedes a negociar, van a aceptar, qué responsabilidades y qué gastos van a asumir. Miren, esto también es importante que lo sepan. Este es un ejemplo real también del mismo contenedor. Siempre que ustedes envíen, hablo marítimo en particular, que es lo más voluminoso, y esto también aplica también a los camiones, ¿eh? Siempre pregunten, sean exportadores o importadores, cuántos días libres tienen en ese camión o ese contenedor después, digamos, ya cuando hacen el despacho para digamos, para todo el proceso aduanal. Normalmente van días sin cargo, libres. A partir de ciertos días, por el hecho de que sigas utilizando el container y no lo hayas regresado a la naviera, te van a empezar a cobrar, o a tu importador. Miren, aquí, por ejemplo, nosotros para el caso de España, para un contenedor de 40 pies refrigerado, tenemos solamente 3 días naturales a partir de que llega el contenedor o tenemos el aviso oficial de llegada al puerto. Tenemos solamente 3 días naturales libres de cargo. A partir del cuarto día empiezan ya a cobrarnos a uno o a otro, dependiendo del Incoterm, empiezan a cobrar los recargos. Por eso, por favor, todo esto se los tiene que hacer su forwarder y todo, pero que lo sepan. Sobre todo, tú dirás, oye, pero yo voy a exportar, eso no es problema mío, yo voy a vender FOB, pero si no lo haces bien también, no lo tienes identificado, esta bronca se la pasas a tu importador. Y acuérdate que tu importador es tu socio. No lo veas como alguien al que le vas a sacar los dólares o los euros. Es tu socio comercial. Ayúdale en todo lo que puedas, porque mientras mejor negocio haga contigo, más dinero vas a ganar y más a largo plazo va a ser la relación comercial. Entonces, si estos 3 días tú ya lo sabes, avísale. Dile, oye, tienes 3 días libres para que hagas el despacho. Mueve a tu gente, mueve a la gente aduanal, mueve a tu personal, tal, para que despaches en 3 días, porque a partir del 4 empiezas a pagar por tener el contenedor, por seguir teniendo el contenedor. Entonces, por favor, háganlo, ¿sí? Háganlo. Miren, por ejemplo, hay días, hay situaciones en contenedores secos de 40 pies que llevan 10 días gratis. Pero bueno, todo esto lo tienen que saber. Pero insisto, esto es sobre todo pensando en que tú vas a exportar, en que puede ser que sí o que no, dependiendo del Incoterm, contrates el transporte principal, pero se lo tienes que informar a tu cliente. Estos son los gastos que se mencionan dentro de los Incoterms. Por eso, importante lo que vamos a negociar. Este es otro contenedor que tuvimos. Este es este es el refrigerado que les comenté para que vean. Por mantenernos la electricidad del refrigerado en ese momento, esto fue lo que nos cobraron, ¿no? O sea, aquí te dice cuántos días y cuánto por día por mantenerte la electricidad. Pagamos otros 562 euros, ¿no? Nada más por esos días que nos mantuvieron ahí como tal. Entonces, cuidado. Los seguros, responsabilidad, seguros, ¿quién lo paga y hasta dónde? También reguladísimo por los Incoterms. Un seguro cuesta dinero, pero bueno, deja tú que cueste. El problema está en que si pasa esto que están viendo ustedes aquí, que la mercancía llega dañada, llega quebrada, llega rota, llega astillada, llega manchada, etcétera, alguien va a tener que pagar la mercancía. O sea, probablemente el importador te va a decir, no, yo no te la voy a pagar. ¿Tú te imaginas que esto ya llega al mercado de destino y llega dañado y no te lo quiere pagar? Tú dirás, pues, ¿qué hago? El Incoterm te va a decir si te tiene que pagar, aún si llega así. Y tú negociaste, por ejemplo, un FOB. Y si en el momento de despachar la exportación en un FOB no hubo ningún parte de daño, ni mucho menos, te tiene que pagar sí o sí. Y si no lo demandas y te va a pagar tarde o temprano. Va a ser más lento y más bronca, pero bueno, te va a pagar.
Quiero decir, pero si tú, fíjate bien, pero si tú negociaste un CIF, CIF marítimo y llega a esto, el cliente no te va a pagar. O sea, el importador no tiene por qué pagarte. Aquí es tu responsabilidad porque aceptaste CIF, que significa que tú pagas el flete, tú pagas el seguro hasta el lugar, hasta el puerto de destino. Por lo tanto, al momento de que llegó al puerto de destino, llegó dañado, te toca a ti, exportador, empezar a tramitar seguros y todo, y no te tiene por qué pagar la mercancía. Está exento de pago. Entonces, Incoterm importantísimo, ¿vale? Bueno, y luego por último, los documentos. ¿Cuáles documentos? ¿A quién se los tienes que mandar y para qué? Tienes que saber en su momento y revisarlo bien con tu importador qué necesita. No vaya a pasar, como nos ha pasado muchas veces, que mandan embarques que saben, por ejemplo, que tienen que mandar un certificado de origen y resulta que no lo tramitaron. Entonces, y luego también viene el problema de las fechas. Los certificados tienen que salir con fecha anterior al despacho y resulta que llegó con fecha posterior, ya no te lo valen. Hay muchos detalles documentales, entonces también es tu responsabilidad saber qué documentos tienes que generar y que entregar. Facturas, listas de empaque. Tú imagínate que necesite una certificación eléctrica porque estás mandando una lámpara y se la van a pedir al momento de la importación, una certificación de seguridad eléctrica y no se la mandaste. ¿De quién es problema? ¿Del importador o del exportador? Pues tuya, tú no la mandaste, tú no mandaste el certificado de seguridad eléctrica. Entonces va a haber problemas ahí. Todo esto, señores, todo esto digamos, lo regula, ¿sí? Lo regula los Incoterms. ¿Dónde se ponen normalmente los Incoterms? En las facturas. Normalmente se ponen las facturas. Miren, es una factura, es un extracto de una factura real nuestra. Aquí lo tienen ustedes, ¿no? Esta es una exportación o importación definitiva. Incoterm, CIF. Costo, seguro y flete al puerto de seguro convenido. ¿Cuál es? En este caso, no creo si era Valencia o Barcelona, no me acuerdo. Bueno, que la corté. Aquí lo tienen, ¿no? Ahí es donde se ponen los Incoterms, ahí en las facturas. Y esto es tremendo, es porque además lo van a exigir en todos los países porque son base para hacer el cálculo del valor en aduana. El valor de tu mercancía en una aduana de importación no es el valor de la factura, es el valor de la factura más lo que se llaman incrementables, que son fletes y otra serie de cosas que van incluidas. Por lo tanto, el Incoterm es básico para que determinen cuál es el valor de factura, el valor real, el valor, digamos, y sobre eso van a hacer el cálculo de impuestos tus importadores. Por eso es importantísimo los Incoterms, porque te dicen qué te toca, qué vas a pagar, qué riesgo vas a correr y hasta dónde o hasta cuánto. ¿Sí? Bueno, ahorita no me voy a detener mucho en esto, pero miren, voy a poner, no, esta grafiquita es muy importante porque las flechitas rojas, ¿sí? Se refieren a dónde tú como exportador le transmites el riesgo a tu importador. Vamos a ver uno que es muy, muy curioso. Por ejemplo, mira, este CPT, que es para todos los medios de transporte, menos marítimo. Esto quiere decir que tú, fíjate, tú como exportador contratas el flete hasta donde te lo pidan. Oye, tengo que mandar un avionazo a Japón, pues allá, hasta allá lo vas a pagar. Pero el costo, o sea, aparte de los gastos, ¿no? Que es el flete. Pero fíjate dónde transmites aquí en este Incoterm el riesgo. Tú no estás obligado en este Incoterm a contratar un seguro. Tú, exportador, no estás obligado. Lo tiene que contratar el que te compra. Entonces, cuando tú se lo entregas a DHL, que lo recogen ahí, o se lo llevas tú a la aduana DHL, o a FedEx, o a Panalpina, o a quien se lo vaya a llevar, en ese momento transmitiste el riesgo al comprador.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el comprador ya debería haber tramitado un seguro para esa mercancía. Si lo hizo o no lo hizo, ya no es problema tuyo. Oye, se dañó la mercancía, llegó destrozada, ¿me lo tiene que pagar? Sí. ¿Por qué? Porque tú no corrías con el riesgo de la mercancía, corría él. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, vuelvo a insistir, vean ustedes la importancia que tienen los Incoterms. Son tan importantes, tan importantes, porque transmites el riesgo. Y porque si no, y también el costo, obviamente, ¿no? Miren, la flechita azul, las flechitas azules en esta gráfica representan el costo que tú tienes que asumir en la operación. Por ejemplo, FOB, que es probablemente el más común de todos, el que más se usa, el marítimo. El FOB significa que mi costo, mis gastos terminan hasta que la mercancía la suben al barco en el que se va a ir de Manzanillo, de Veracruz o de Altamira. En ese momento terminan mis gastos, ya no tengo ningún gasto más. Y en ese momento que ya subió mi contenedor al buque, le traspaso el riesgo al comprador. Ya no tengo responsabilidad sobre la mercancía. Si en ese momento, al día siguiente o al rato, digamos, más tarde, ya cuando el buque se va a ir, llega una tormenta en Veracruz, llega un norte y destruye el contenedor, ya no es problema tuyo. Porque con FOB tú transmitiste la responsabilidad cuando cruzó la borda del buque, cuando lo cargaron, cuando la grúa lo cargó. En ese momento se te quitó ya toda responsabilidad y ya era bronca del comprador. O sea, te tiene que pagar en tiempo, en forma y todo, ya no hay problema. Él tendrá que haber contratado un seguro y en todo caso reclamarle al seguro y que le pague el seguro. Fíjate qué interesante y qué importantes son los Incoterms. Sé que esto para los que ya lo manejan, sé que es medio tedioso, para los que no, a lo mejor medio complicado, pero al final poco a poco se te va a ir haciendo cada vez tu dominio, porque en el comercio internacional lo vas a necesitar. No todos, obviamente, no todos, pero sí algunos. Los Incoterms también están ordenados de menos a más. Ex work significa que lo vendes en tu empresa, o sea, en tu almacén, en tu fábrica, y el DDP significa que lo entregas con todo pagado, incluyendo impuestos, lo entregas en el lugar de destino. Imagínate qué complicado que tú tengas que entregarlo en un pueblito de Singapur, allá en las montañas, allá está tu comprador y tú aceptaste un DDP. Pues tienes que encargarte de todo, incluyendo la aduana de Singapur, lo que haya que pagar, lo que haya que hacer y que le llegue a su almacén en Singapur es problema tuyo. O sea que si ya cuando le faltan 100 metros para llegar al almacén de Singapur, el camión se vuelca, es problema tuyo. No te tiene por qué pagar la mercancía. Entonces, mientras más vas avanzando en los Incoterms, los gastos van siendo mayores y también la responsabilidad va siendo mayor. Aquí lo estás viendo, ¿no? Las flechitas rojas, cómo se van haciendo cada vez más largas. Entonces, estos son los Incoterms. Dependen en este momento, sobre todo, como dijimos, del medio de transporte que elijas, sea multimodal o marítimo. En otras palabras, todo lo que no sea marítimo se llama multimodal. Y los marítimos tienen sus propios Incoterms, que aquí están, como el CIF, como el FOB, etcétera. Entonces, por favor, no lo olviden. Miren, para los que ya tienen experiencia y para los que no, así es como se lee un Incoterm, que no está por demás que se metan y los lean todos así, de vez en cuando. Miren, vamos a leerlo como lo dice, como debe ser, como se establece. Ex works significa en fábrica, lugar de entrega acordado. En fábricas work consiste en que el vendedor solo es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o externas designadas. El comprador, fíjate, el comprador, o sea, el importador, asume todo el riesgo desde allí hasta el destino. En condiciones de work, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propio local, pero no tiene obligación de cargar la mercancía en el vehículo que vaya a recogerla, ni tampoco va a despachar la mercancía de exportación. O sea, si tú negociaste work y te aceptaron work, tú en el suelo de tu almacén, es que tiene que ser muy literal,
Tiene que ser muy literal. En el suelo de tu almacén, ahí la tienen que recoger. No la puedes cargar o no la deberías cargar, porque si la cargas, ya pasas a otro Incoterm que se llama FCA, ¿de acuerdo? Es FCA, ya pasas a otro Incoterm y tienes que negociarlo. Así de detallado es el Incoterm, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si la cargas tú y te pasa esto que ves aquí, ahora sí que es problema tuyo. Pero si tú la dejaste en el suelo, esta gente con sus medios la cargó, la golpearon, se dañó, ya no es problema tuyo. Oye, pero ni siquiera has salido de mi fábrica. No te preocupes, no es problema tuyo. Te la van a pagar. Te lo van a pagar. La pregunta es, oye, ¿se usa mucho SBOR? Bueno, se usa, sobre todo para productos más bien artesanales, artesanos, etcétera, pero no es lo común, no es lo más común. Quizá el Incoterm más utilizado de todos, sobre todo por el marítimo, es el FOB. No me voy a detener tanto, pero ya vieron ustedes cómo se definen, ¿no? Cómo definimos uno. Y así están definidos todos. Oye, tienes que ponerlo así, tienes que entregarla de esta manera, tienes que subirla, tienes que bajarla. Tú te encargas de esto, el otro de aquello. Así te lo dicen los Incoterms. Entonces, métanse a leerlos con más detalle, porque si nos ponemos aquí a revisar uno por uno, pues al quinto nos vamos a dormir todos, ¿no? Aquí vamos a quedar un poco dormidos. Pero sí es importante que sepas lo básico, qué es lo que regulan, que sepas que son por medio de transporte, que sepas que transmite costos y riesgos, y sobre todo que mientras más te vas alejando en los Incoterms de la E hasta la D, vas asumiendo cada vez más gastos y vas asumiendo cada vez más riesgos, ¿de acuerdo? Y también obviamente más documentos, tienes que entregar más documentos cada vez, ¿de acuerdo? El FOB es probablemente el Incoterm que más se usa en el mundo, porque está. Imagínate, esto es en el puerto de Manzanillo y este contenedor es tuyo. ¿Qué Incoterm ustedes creen que se puede aplicar ahí? Ahí puede aplicar 2 Incoterms, ¿no? Se puede aplicar el FCA, o sea, que es dejarlo a un ladito del medio de transporte, o si lo vas a subir y es responsabilidad tuya es porque aceptaste un FOB. O sea, cuando este contenedor que ustedes están viendo aquí, que este es tuyo, ya lo suban a este barco y lo posen sobre el barco, fíjate bien, cuando la maniobra termine, entonces tú ya le transmitiste la responsabilidad al que compra. Es que es así de detallado y es así de técnico. Si aquí se le ocurre cargar y Manzanillo hay un huracán y de repente eso se bambolea y se rompe, se cae o lo que sea, esa responsabilidad es tuya, porque el contenedor tenía que haber llegado seguro hasta arriba del buque. Ya a partir de que esté aquí arriba de este barco y se vaya, ya no es problema tuyo porque es un FOB. Y eso es lo que nos dicen los Incoterms. Bueno, todo lo que lleve una I en un Incoterm, lo que lleve una I significa que tú tienes que pagar el seguro. ¿De acuerdo? Tú tienes que pagar los seguros. La I significa insurance, como lo ven ustedes ahí, es seguro. Por lo tanto, tú tienes que pagar un seguro contra daños y contra lo que tenga que ser. Obviamente, si tú vas a mandar un FOB, yo esperaría que tengas un seguro mínimamente hasta arriba del buque. Eso no te preocupes, que te lo van a vender los mismos forwarders, los prestadores de servicio que contrates. Ellos te van a resolver todo, no te preocupes, todo te lo van a resolver. Tú poco tienes que hacer, pero tienes que conocer. Entonces, ellos se van a encargar de todo. Tú nomás le dices, oye, asegúrame la mercancía, te van a dar las opciones y tú contratas el seguro. Oye, pues ¿cuánto me cuesta ese contenedor? Pues a lo mejor vas a pagar, no sé, $500 por el seguro. Bueno, pues los pagas, ya está. Los metes obviamente lo tienes que meter en los costos y los gastos dentro de la cadena de valor para que, acuérdate del precio, del pricing, todo eso tiene que estar controlado, eso se planifica, eso no sale de un día para otro. Oye, voy a mandar FOB, por lo menos que mis contenedores hasta arriba del barco vayan asegurados. ¿Por qué? ¿Sabes qué nos pasó? Y te lo digo en serio, ¿sabes qué nos pasó el viernes de la semana pasada? ¿Saben qué nos pasó? Nos robaron 2 contenedores
faltando 2 kilómetros para llegar al puerto de Veracruz. Este viernes pasado, 2 contenedores nos robaron. Bajaron bueno, eso dice, ¿verdad? El chofer bueno, los bajaron, los encañonaron y se llevaron los 2 contenedores. Este viernes pasado, se llevaron, no sé, 11,000 cajas de producto. Entre los 2 contenedores más o menos eran 11,000 cajas. ¿Dónde estarán ahora? Pues probablemente no sé, en alguna tienda, en algún supermercado, no sé dónde estarán ahora, pero estarán por algún lado. El viernes nos lo robaron. Obviamente, el Incoterm es FOB, por lo tanto, iban asegurados. Seguramente nos van a pagar esos contenedores. ¿Cuándo? Va a pasar algo de tiempo, no es inmediato, hay que hacer investigación y todo, pero bueno, vamos a esperar que pase todo y lo pagarán. Dentro de 3, 4 meses, bueno, pero creemos que nos lo van a pagar. Pero nos lo robaron el viernes, 2 contenedores en Veracruz. Por eso los seguros son importantes. Nunca ustedes, por favor, omitan el seguro de su mercancía porque es importante. Y ya sea que tengan pólizas generales de su negocio, que también sean pólizas extendibles a comercio exterior, a operaciones de comercio exterior, o con sus mismos forwarders o con sus mismos prestadores de servicio, siempre aseguren su mercancía de acuerdo al Incoterm que hayan negociado. No, por favor, aunque su responsabilidad sea corta y sea en lugares muy cercanos a su fábrica o a su almacén, no omitan seguros porque puede ser muy costoso para ustedes. O sea, es más caro a veces asumir ese riesgo porque cuando menos te lo esperes, se daña, se cae, se quiebra, te lo roban, etcétera. Nosotros hace menos de una semana nos han robado 2 contenedores. Entonces, puede pasar, ¿de acuerdo? Y este último Incoterm, que no es para ni mucho menos el más usado, pero es el más complicado de todos, es el último. Aquí es donde asumes todos los gastos, todos los documentos y todos los riesgos, hasta que lo entregues en el almacén de destino de tu comprador. Entonces ya ustedes entenderán por qué este Incoterm es poco utilizado. Y es poco utilizado porque lleva muchísimo riesgo para el que exporta. ¿Cuándo lo tienes que utilizar? Bueno, pues cuando sea un negocio maravillosamente grande, un negocio muy rentable que no puedes dejar ir. Y si la única manera de vender es poniéndoselo en su almacén de destino, pues hay que hacerlo. No quiero decir que sea difícil, es que no lo es. Lo que pasa, porque ahora ya con los sistemas logísticos, los 3PLs, los 3 Partner Logistics, todo esto, pues ya está todo controlado y puedes tener control desde tu oficina, ya de tu contenedor en cualquier parte del mundo. O sea, eso ya no es problema. Yo lo que digo es que asumes muchos riesgos y en el mundo, pues no sabes qué va a pasar. Por lo tanto, este Incoterm, no crean ustedes que esto hay que negociarlo por facilidad. No, la facilidad logística se tiene. Ya los sistemas actuales están tan integrados que podemos vender a cualquier parte del mundo sin problema, aunque lo tuviéramos que poner allá. Pero sí los riesgos. Entonces, traten hasta donde sea posible de equilibrar sus riesgos. O sea, ¿qué quiere decir equilibrar los riesgos? Pues que en el mejor de los casos elijan Incoterms que estén en el grupo de las Cs, de la C, para que sea más o menos equilibrado. La mayoría trata de que sea FOB, pero por ejemplo, hay lugares, hay mercados, sobre todo mercados lejanos, que luego tú le dices, oye, tienes que ir por el contenedor a México y se les hace un mundo, ¿no? Oh, qué difícil, qué complicado. Bueno, no se los pongas FOB, pónselos FR. O sea, pónselos contratándoles el flete marítimo hasta el lugar de destino, pero sin pagarles el seguro. Nada más se los dices, oye, va a ser un CFR, contrata el seguro. Y ya está. Y eso te puede abrir puertas porque, mira, ya por lo menos me lo pone aquí en un puerto de destino. Eso le ayuda a muchos importadores a decidirse a comprarte. Y se los digo por experiencia, porque sobre todo mientras más distantes son los mercados, híjole, como que a veces se vuelve más difícil para ellos decir, voy a comprarte hasta México, qué difícil. Entonces, se lo pueden ustedes facilitar utilizando Incoterms que estén más o menos equilibrados.
Yo, por ejemplo, en mi experiencia y todo lo que manejamos en Europa, todo, el 100%, ¿sí? Bueno, no el 100%. Bueno, sí, el 100% está entre FOB y CIF. En esos dos Incoterms nos movemos en el 100% de los casos. La mayoría es FOB, pero la mayoría a lo mejor un 60, el otro 40 es CIF. Entonces, ese CIF es porque muchos clientes nuestros aquí quieren que tú se los pongas en el puerto de Barcelona, en el puerto de Rotterdam o en el puerto de Valencia o en el puerto de Hamburgo, porque se les hace más fácil para ellos ya encargarse ya aquí dentro, ya en un puerto de ellos. Y realmente tampoco es difícil, ¿no? Contratar el flete, costearlo, meterlo en el precio y ya está. No es nada difícil, no es nada complicado, es al contrario, es creo que muy fácil, ¿vale? Bueno, pues justo estamos en la hora. Chicos, de esto era lo que vamos a platicar el día de hoy en cuanto a precios e Incoterms. Si tienen alguna duda, lo podemos comentar ahora. Es un buen momento, sobre todo porque esta cuestión es muy técnica. Es probablemente una de las cosas más técnicas que tiene el comercio internacional y no difícil, pero sí hay que tener cuidado en lo que vamos nada más a aceptar. Si nosotros lo proponemos, que estemos seguros que estamos comprometiéndonos y si lo aceptamos con mayor razón. ¿De acuerdo? Bueno, de esto se trata el día de hoy. Les cedo el micrófono. Si alguien tiene una duda, pues adelante. Yo tengo una duda. Soy Iliana. Adelante, Iliana. Gracias. En algunos Incoterms que mencionaste, sobre todo uno de ellos en el que el riesgo está en el exportador prácticamente al 100%, o sea, ¿de qué depende esa negociación? O sea, finalmente debe ser un equilibrio para ambos, ¿no? Para el exportador y para el importador. Sí. O sea, ¿cómo se llega a esa buena negociación, pues? Mira, normalmente lo más común, dependiendo del medio de transporte que uses, ¿no? Pero creo que tú te dedicas al tema de los libros, ¿no? Sí, efectivamente. Los libros infantiles y todo esto, vale. Bueno, en tu caso, como en muchos, o casi siempre en las operaciones de negociación de comercio exterior, casi siempre, depende del medio de transporte que vayas a usar. Tú imagina que vas a vender en Costa Rica y que vas a mandar cajas de libros. Pues quizá lo común va a ser que lo envíes vía aérea, ¿no? Y no que tengas que mandar un palet en un barco y tal. Lo vas a mandar vía aérea. En este caso, ya sea aérea o marítima, casi siempre el precio con el que siempre se suele empezar a negociar es el precio, en este caso, FCA, este que estás viendo aquí, o si es marítimo, FOB. Normalmente es así. O sea, tú cuando buscas un importador, lo que te va a preguntar el importador, obviamente, es dame tu precio. Oye, si me interesa, dame el precio. Salvo que él te lo diga expresamente, dame el precio puesto en tal lado. Si no te lo dice así o no se lo preguntas o ya lo tienes determinado, normalmente lo común es un precio FCA o un precio FOB. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad y los gastos siempre van a terminar en tu propio país, o sea, en México, en la aduana o a la entrega del medio de transporte. Ahí van a terminar tus responsabilidades. Pero en México, sin que se haya exportado todavía, o sea, en pocas palabras, cuando se lo entregas al medio de transporte que lo va a llevar a otro país. En ese momento termina, pero no ha salido ni de México la mercancía. Esos son los términos más comunes. A partir de ahí, el importador o puede aceptarlo y decirte, muy bien, o te puede decir, oye, quiero que me lo pongas acá. Si tú en una negociación sientes, prevés, ves, identificas que el cliente no está cómodo con un Incoterm, o sea, oye, te paso el precio FOB y no está de acuerdo, o ves que le cuesta trabajo decidirse por temas de, pues tengo que cotizar el flete, déjame ver y no sé qué, ofrécele un CFR o un CIF, dependiendo. Pero eso ya es para intentar motivar y aventar más la negociación, presionar más para que se decida hacer la compra o hacer la negociación o a cerrar el contrato o a cerrar el acuerdo, el comprador. Pero lo más común es arrancar con un Incoterm normalmente dentro de tu país y lo común es el FOB o FCA. Eso es lo más común.
Ok, gracias. Oye, una pregunta más, sobre todo con el giro que yo manejo, y la intención es que el libro esté impreso, porque también me han preguntado, oye, que si es digital. No, la idea es que esté impreso para que el conocimiento vaya del cerebro hasta la mano, etcétera. Pero el punto es, si yo consigo, o cómo sería si consigo a alguien que allá los maquile, o sea, que yo le mande los archivos y que allá los maquile. ¿También hay una posibilidad de hacer eso? No, claro, pero eso es venta local, eso ya no es exportación. Tú lo que estás haciendo es, Ok. tú estás vendiendo know-how en este caso, ¿no? Estás vendiendo, estás imprimiendo allá, todo se hace, entonces va a ser un producto local, no es un producto de exportación. La obra está Ok. tendrás que registrarla también allá, además de México. Entonces, la autora, Sí. la obra, todo, es una colección mexicana, pero ya no se considerará ni exportación e importación porque va a ser impreso en destino. Por lo tanto, es un negocio local, es una venta local, es todo local. Entonces, eso ya no es exportación. Ok, ¿Vale? ok, perfecto. Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos, con el tema de precios, costing, Sí, pricing, yo, Incoterm? Adelante, Pablo Pablo. Martín. Sí, regresando un poquito al ejercicio del pricing, ¿Sí? eso en general nos va a ayudar a determinar como un volumen mínimo basado obviamente en el precio que estamos determinando de competencia en el destino, o hay algún mínimo de exportación considerado. O sea, no sé si me explico. O sea, la petición o la intención de exportación es un volumen relativamente bajo, todos los demás costos van a incrementar. Sí. Entonces, ¿ese mismo volumen es derivado del ejercicio del pricing o sea, el mínimo es un pallet, 2 pallets, no sé? Ese mínimo lo estableces tú, efectivamente. Obviamente tiene que haber aquí un mínimo de compra por parte. O sea, esto es una buena pregunta porque siempre es bueno que ustedes tengan un mínimo de venta. En exportación siempre es bueno. Y que ese mínimo de venta sea con el que ustedes coticen sus precios, con el que ustedes establezcan el pricing, efectivamente, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque normalmente la unidad de venta es lo que tú vas a dar, tú vas a dar el precio por la unidad de venta. Oye, yo vendo una caja por la caja te cuesta tanto. Ya, pues, también puedes poner unidario, ¿no? Mi caja trae 20 unidades, cada unidad te cuesta tanto, pero normalmente es lo unitario, o sea, cómo vendas, tu unidad de venta es cómo vas a cotizar, pero también para que ustedes puedan determinar esos costos que hay que investigarlos, obviamente. Un forwarder te tiene que dar el precio de exportación a tal destino, pero te va a decir lo mismo, te va a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cuánto y a dónde? ¿No? Para poderte dar un precio. Entonces, ustedes también determinen cuáles son los mínimos de venta de exportación. Obviamente, pues una caja no es nada, ¿no? O sea, o una, tienen que ver cuál es ese mínimo. Hay productos que sí lo podemos establecer así, porque son productos que vienen en empaques múltiples y todo, pero hay otros como más voluminosos, por ejemplo, los muebles. Pues a lo mejor un mueble no lo puedes manejar en unidad de venta de caja, volumen, sino tiene que ser aquí el mueble es la unidad de venta, ¿no? Pero aquí tendrá que ser por peso, por volumen, y lo que resulte más alto es lo que te van a cobrar, peso volumétrico o peso real. Pero tienes que determinar una unidad de venta, eso es fundamental. Para todos aquellos productos que no sean, por ejemplo, en el caso de un mueble, ¿verdad? Que sí lo puedes cotizar como tal, ¿por qué? Porque una sala mide tanto, ya embalada y empacada y embalada, obviamente, mide tanto, pesa tanto, y te van a cotizar por peso o por espacio. Eso es relativamente sencillo, pero para los que no sean así, necesitan tener una unidad mínima de venta. Esa unidad mínima de venta tiene que estar dentro de un pedido mínimo. Tú le tendrás que decir a tu comprador, eso sí, este precio es basado en 100 cajas, basado en un palet, basado en 2 palets. Cada palet trae 20 cajas, 10, 100, 80, las que sean. Tienes que tomar una unidad de venta para hacer ese costeo, sin lugar a dudas. Obviamente, si tú puedes cotizar por contenedor completo o puedes cotizar, digamos, lo que se le llama el consolidado, ¿no? Un transporte consolidado. Lo que nosotros hacemos, normalmente es que aunque no sea un contenedor completo, aunque se vaya a comprar al principio palets, se cotiza por contenedor completo. Se cotiza por contenedor porque el objetivo es llegar a comprar contenedor completo. Entonces,
Al principio, obviamente, el margen es menor porque está cotizado sobre un contenedor completo. Pero bueno, eso ya es una decisión de cada quien, ¿no? Si no quieres cotizar un contenedor completo, y aún así decirle, oye, mi unidad mínima de venta son, o el volumen mínimo son 1, 2 o 3 palets, aunque está presupuestado sobre 20 palets, por ejemplo, un contenedor, pues cotiza directamente un consolidado, ¿no? Un forward. Oye, cotízame un palet de tanto altura, tanto peso, no sé qué, bla, 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 a tal destino y en consolidado. Y ya te van a dar una cotización, básicamente, pero hay que definirla. Hay que definirla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Héctor Ramírez de Muebles Artex. Hola, Héctor, buenas, ¿qué tal? Tengo una duda. Bueno, buscamos hacer nosotros, una de nuestras posibilidades de exportación es una maquila más que comercializar nuestra marca. Sí. ¿Cómo pudiéramos hacer un pricing o digamos pensando en una maquila? O sea, además de los puntos que ya nos diste, ¿crees que existe alguna manera de enfocarlo a eso para saber los costos o determinar un costo pensando en la competencia más en maquila que en marca? Sí, bueno, aquí Héctor, si tú le vas a maquilar es porque alguien está interesado en que o sea, en que tú le fabriques, pero él comercializar con su marca, me imagino, ¿no? Sí, correcto. O más bien buscamos quién tenga ese modelo de negocio. Es una de nuestras alternativas para vale, exportar. vale. Ok, bueno, es una buena alternativa de negocio decir, oye, toca la puerta y decir, oye, te puedo fabricar una línea con tu marca, ¿no? Y tal cual. Normalmente, cuando es una maquila, ellos son los que te tienen que dar el precio. O sea, el precio para ellos, en las maquilas, lo que rige es el pricing. Por lo tanto, ellos ya saben que si tú le vas a fabricar, no sé qué tipo de mueble fabricas, pero ¿qué son? ¿Salas, comedores, recámaras? ¿Qué son? Podemos hacer comedores y recámaras, es lo principal. Vale. Pues ellos, esta empresa a la que tú vas a ir, o a quien van a tocar la puerta para ofrecer esa fabricación con marcas de terceros, que es una maquila, ellos normalmente son los que te tienen que decir, oye, yo atiendo este tipo de segmento, este tipo de cliente, este tipo de punto de venta, este tipo de mueblería o este tipo de no sé qué, y mis precios son estos, ¿no? O sea, tienes que darme una posibilidad de estas características con precios que vayan entre este rango y este rango. O sea, precio a ellos. Seguramente van a decir a mí, o sea, el precio que yo te compraría tendrá que estar entre tanto, porque ellos a su vez ya tendrán muy bien identificado cuál es el precio a venta público. No sé qué margen o cómo lo vayan a manejar, pero ya lo tienen identificado. Lo que tienes que hacer más bien es que ellos te den el precio en el que ellos quieren comprar o estarían dispuestos a comprarte para cerrar un acuerdo de maquila, para que entonces tú adaptes tu sistema de costos a ese precio. Es la única manera, pero en una maquila, quien es el dueño, digamos, quien va a ser en este caso el maquilador, o sea, la empresa a la que le van a maquilar, él es el que siempre le tiene que dar el precio. Ahora, si esa empresa no tiene idea, no sabe, va a ser un área nueva de negocio para ellos, lo que sea, pues lo tienen que hacer él o tú, tienen que hacer un pricing y decir, ok, ¿a qué clientes atiendes? ¿Dónde compra este cliente? ¿Dónde suele ir a comprar este tipo de productos? ¿En qué tiendas? ¿Qué precios maneja? ¿Qué rangos? Tal y tal. Y a partir de ahí, hacer lo mismo. Ellos te tendrán que decir, en base a sus costos y a sus márgenes vía pricing, tendrán que decirte, entonces, considerando que esta recámara o este tipo de mueble se compran en el público, lo compra en $800, a mí me lo tienes que vender en 350, 400. Por ejemplo, ese es el que yo te lo tengo que comprar, a lo mejor puesto en Los Ángeles, vamos a poner aquí, puesto en Los Ángeles, 400. Y ya entonces tú tienes que adaptar tu sistema de costeo, que es así como se tiene que hacer normalmente, adaptar todo para que ese producto más o menos dentro de esas características de calidad y técnicas, encuentres un sistema de costos, materia prima, insumos, etcétera, que se adapte para que salgas a ese precio ya con el margen que tú buscas. Pero tiene que ser al revés. Tú no tienes que buscar aquí ya tener un precio preestablecido para llevar y decirle, oye, te maquilo una recámara, esta recámara o este modelo te lo maquilo en $500. ¿Por qué?
porque si lo haces así, una de dos, o vas a salir muy caro o vas a salir muy barato, lo que decíamos. Tienes que esperar a que él te diga, y si no lo sabe, investígalo con él. Pero sí haz un pricing para que determines cuál es el precio al que le tienes que vender, y entonces ya tú internamente adaptes, mejor dicho, todo tu sistema y todo lo que tengas que hacer de proveeduría y tal, para que puedas conseguir ese producto en ese costo, que te dé ese margen para que puedas darlo en ese precio. ¿Sí? Normalmente así es como se maneja la maquila. Muy bien, muchas gracias. De hecho, sí, hacemos algo parecido. Uh-huh. Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Tiene alguna duda, comentario? ¿Quiera compartirnos algo respecto de precios, Incoterms? Bueno, yo soy Héctor Bernal de Casa Creative. Hola, Héctor. Hola. Había preguntado ahí por los mensajes, mi duda, digo, no sé si me contestaron, pero nosotros, ahorita que oía a mi tocayo Héctor de Artex, ¿Sí? hacemos más o menos lo mismo, ¿sí? Ajá. Y ya les respondiste, digo, la duda que tenía en cuestión a eso, porque de hecho nosotros ahorita ya tenemos 2 clientes Uh-huh. que les estamos empezando a maquilar, tal Sí. cual, y ellos nos dieron los precios, y de Correcto. ahí nos ajustamos. Uh-huh. Ok. Hasta ahorita con estos clientes la entregas en bodega. No hemos Sí. tenido la situación de utilizar una empresa que se encarga de la exportación. Sí. Pero cuando tú estabas mencionando los temas de los extras, que si había una revisión de mercancía o todo eso, Ajá. mi duda era, si yo contrato a esa empresa de exportación, ¿ellos corren con todos esos gastos o lo tengo que estipular dentro de lo que yo le voy a contratar? A ver, lo que pasa es que para eso están los Incoterms. ¿Cuál es el precio que tú le das? Es ¿dónde le entregas el mueble? ¿En tu propio almacén? Ahorita sí, hasta ahorita sí. ¿Quién contrata a esa empresa de transporte internacional y exportación? ¿Quién la contrata? ¿Ellos o Mi, tú? mi cliente. Ya está. Es Sí. claro que aquí tú tienes un ex-work. Tú estás viendo un Ujú. ex-work. Nada más, eso Sí, sí, tienes que tenerlo por escrito. Tienes que ok, tenerlo como sea por escrito, sea un correo electrónico y demás, donde esté ok. aceptado, ¿eh? O sea, no nada más que lo mandé y ya está. Tiene que aceptarlo, ¿no? Tiene que estar por lo menos enterado. Entonces, Perfecto, sí, porque no está por escrito. y eso Ujú. ten muchísimo cuidado, porque en el primer error te lo van a querer cobrar a ti. Te van a Ya. decir, págalo. Ujú, Entonces, cuidadito con eso, porque si no, a lo mejor no ha pasado, pero el momento que pase, los ujú, gastos no son pocos, son muchos los gastos en los que se incurre, y te van ujú. a llamar, te van a decir, oye, pues detuvieron el contenedor, le hicieron no sé qué, y hay que pagar $800 porque hubo que bajar y revisar no sé qué. Sí, sí, Págale, sí. o sea, te lo voy a descontar de tu pago. Ujú. Oye, ¿por qué? No, ponlo por escrito. De hecho, normalmente lo que se hace es, tú mandas el Incoterm y le pones la descripción, ¿eh? Así como Ok. la viste ahorita hace un momento, rack, Ujú. y ya está, ya está. Perfecto, para Y protegernos en cuestión si a son eso. americanos y hablan inglés, se lo mandas en inglés. O Ujú. sea, que Sí, esté lo más claro posible y siempre con una respuesta, por lo menos, aunque te diga enterado, pero que esté, porque si no, no tendría mucha validez, ¿no? Y acuérdate sí. que un Incoterm ya en sí mismo es un contrato, ya es un contrato. Por lo tanto, si mañana sucede, tú le vas a decir, oye, pero acuérdate que yo te vendo Incoterm, más, mira, aquí cuando aceptaste es ex-work, eso quiere decir que tú corres con todos los riesgos y gastos. Otra Ujú. cosa es que tú, por conservar al cliente, por darle servicio, digas, bueno, pues a lo mejor no es tanto y yo lo quiero absorber, pero esa será decisión tuya. Ok, O si quieres apoyarle, oye, mira, para que veas que somos cuates y somos mitad y mitad, pero ya es una cuestión tuya que tienes que poner por escrito y a lo mejor situación única. No es lo ujú, común ni es lo correcto, porque si hay ujú. un Incoterm hay que respetarlo, porque si no mañana pues te volverá a decir, oye, pues ya lo pagaste una vez, págalo otra, ¿no? Entonces sí, sí, Claro, por lo menos, Héctor, correíto mínimo y por lo menos que diga enterado. Ya está, listo, perfecto. Pues muchas gracias entonces. de nada. Ok, chicos, ¿algo más? ¿Alguna otra? Él sí, perdón. Ahorita referente a lo que le estás diciendo del Incotep del ex-Word, creo que ¿Sí? es. Ex-Work, sí. Nosotros también ya empezamos a exportar, pero nosotros el importador viene a nuestra bodega por él. Sí. Ex-Work también. Entonces, ajá, entonces, de ahí creo que por correo, con que esté por correo ya ese acuerdo, ¿con eso tiene? Sí. Siempre y cuando haya
una aceptación o una conformidad de su parte. O sea, Porque de hecho, el que yo te diga, oye, te voy a vender SIF y yo no te responda, pues también en su momento ante una situación jurídica o legal, te van a decir, bueno, pero la persona estaba enterada, yo mandé un correo. Bueno, pues sí, pero el correo pudo haber también perdido, lo que sea, ¿no? Por lo menos siempre tiene que haber una aceptación. Chicos, ok, nunca dejen todos los acuerdos que lleguen con un importador, siempre, siempre, siempre por escrito, y tiene que haber una aceptación. Aunque, mira, mándaselo y dile, nada más dime por favor que estás enterado. Ya está. Porque si no, el Incoterm por sí mismo no te va a servir. Bueno, obviamente me imagino que se lo están poniendo en las facturas, y si no se lo están poniendo, pónganselos ya, porque una factura con un Incoterm que es aceptada por un comprador es otro contrato. O sea que también te puede servir como un contrato, como una aceptación. Pero si tu factura tampoco lo dice, van a venir luego malos entendidos. Entonces, estas cosas, recomendación, jamás, jamás las dejen a una interpretación posterior. Si el negocio tiene que tardarse un poquito más en cerrar, pero que esto quede súper claro, ¿qué te encargas tú y qué me encargo yo? Háganlo, porque no saben la cantidad de problemas que generan estas cosas, al punto de que acaban con muchos y muy buenos negocios. Entonces, evítense problemas. Quien está interesado en tu producto y él va a aceptar lo que él crea justo por tu producto. Si él cree que ir hasta tu fábrica y todo no le compensa, bueno, vas a ir negociando otros Incoterms que le acerquen más el producto. Pero nunca lo dejen, por favor, a, oye, pues es que siempre ha venido a comprármelo aquí. Pónganselo en un correo, pónganselo en un contrato, pónganselo en una carta, pónganselo mínimamente en la factura con una aceptación de la factura, y ya por lo menos están tranquilos de que si pasa algo, ustedes legalmente pueden ahí sí decir, mira, está establecido siempre bajo qué Incoterm te vendo. Ya está. Y ya no hay nada que se pueda hacer más que la buena voluntad que tú quieras ayudarle. Pero legalmente tú ya estás absolutamente protegido. ¿De acuerdo? ok, gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, él sí ya está. ¿Nadie más? Bueno. Liu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antes de que Hola, Juan Pablo. Liu, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, bien. Aquí yo nada más con algunos avisos y sobre todo más bien con una actividad que está programada y que me gustaría explicarles que se tiene que entregar la siguiente semana. O sea, básicamente en una semana entregar esto que les voy a comentar a continuación. Y es muy sencillo, pero sí hay que trabajarlo. Entonces, quisiera primero que se agotaran las preguntas. Si alguien no tiene más preguntas o si ya, digamos, podemos dar por terminada la clase, yo en 2 minutos les explico lo que tenemos que hacer. Creo que Entonces, ya no teníamos ninguna pregunta más, ¿eh? ok. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me pueden... no sé si puedes dejar de compartir tu pantalla, Eliu, para yo compartir la mía y explicarles las actividades a realizar. Ok, ahora sí ya. Compartir pantalla. Listo. Aquí están viendo mi pantalla. Ya, ahora sí. Es que Ok, no se bien. veía hace un momento, ya está. Son 3 actividades las que tenemos que hacer. Relativamente sencillas, pero sí requieren de invertirle un poquito de tiempo. Algunos yo creo que ya lo hicieron, pero los que no lo hayan hecho, pues yo sí les voy a pedir que lo hagan. Es importante. Uno, el que realicen los 2 diagnósticos, el diagnóstico empresarial y el diagnóstico exportador. Una vez que ustedes terminen estos diagnósticos, los pueden descargar. Se descargan como un documento en PDF y esos son los entregables para esta actividad. En realidad los diagnósticos, para poderlos terminar, no le van a invertir más de unos 20 minutos.
en cada uno de ellos. Si lo hacen a conciencia, no más de 20 minutos. Obviamente quienes pueden terminar mucho más rápido, ¿no? Pero la idea es que este sea un ejercicio donde ustedes puedan identificar diferentes áreas de oportunidad. Bueno, aquí hay 2 actividades. La tercera actividad sería trabajar la primera parte del plan de exportación. Si ustedes entran igual a la plataforma de Yo Exporto y se van al apartado de empresa, en este apartado nos pide el formato o la plataforma, pues llenar información general de la empresa, un poco de antecedentes, la misión, la visión, y sobre todo lo más interesante es que ustedes empiecen a llenar estos apartados que vienen aquí, donde los objetivos, y que puedan vaciar los hallazgos más importantes de los diagnósticos, en esta parte donde dice diagnóstico de exportación. Un pequeño análisis FODA y pues básicamente aquí algunas estrategias que ustedes estarían desarrollando para hacer frente a lo que probablemente hayan identificado que les impide exportar. Entonces es un ejercicio, la verdad que muy interesante, que va a reforzar ahorita las primeras clases y sí les pediría que lo hagan. Como tal, este apartado, yo les pediría nada más que hagan una impresión de pantalla y que me manden, y que sería como el entregable, ¿no? Créanme que al finalizar el programa, ustedes van a tener un documento muy valioso que les va a marcar los pasos para que el proceso de exportación o el proceso de crecimiento a nivel internacional sea mucho más sencillo. Entonces aquí tenemos 3 actividades y otra actividad es pedirles a todos que hagan su registro en la plataforma de MyTrade. Yo sé que ya muchos ya lo hicieron. Entonces, los que no hayan hecho este registro, háganlo. ¿Por qué? Vamos a comenzar próximamente con actividades de promoción. Una actividad muy fuerte de actividad de promoción internacional. Y queremos que las empresas, y ahorita tenemos alrededor casi de unas 900 empresas registradas en esta plataforma, pero sí nos gustaría que ustedes se registraran para poder tener, incluso poder armar y segmentar promoción enfocados a los que están participando en este programa. Tienen que cargar información de su empresa, subir una fotografía y a lo menos información de alguno de sus productos, ¿no? Los productos más importantes. Pueden subir la información de todos sus productos, pero si de repente no alcanzan, al menos que suban los más importantes y que ustedes puedan tener, que podamos visualizar su información de esta manera como se ve aquí en pantalla. Tampoco les va a implicar mucho tiempo. Entonces, estas serían las 4 actividades. Yo les voy a mandar de todos modos un mensaje, un correo, señalando de manera puntual cómo es que lo tienen que trabajar. Y si tienen dudas, pues también me pueden contactar de manera directa. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, estas son una actividad importante en este programa. Ya les mandaré la información. Si no tienen alguna pregunta, seguramente ya en ese proceso pues van a surgir. La fecha límite para entregarla es en una semana. Listo, pues sin más, yo les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Eliud. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Y seguimos en contacto. Gracias, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a todos. Primero, ya nos vemos el próximo martes. Saludos, que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente plática.